Sentidos de Argón se intensificaron y podía sentir el flujo y reflujo de las fuerzas destructivas a su alrededor. Extendió su mano y, con un pensamiento, convocó un estallido controlado de destrucción. Surgió con precisión controlada, desintegrando una roca en finas partículas. Una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Argón. Estaba empezando a captar la esencia de la ley de destrucción. Cada movimiento, cada pensamiento, era una intrincada danza con las poderosas energías que lo rodeaban. Con determinación concentrada, Argón continuó explorando las profundidades de este reino recién descubierto. Llevó su comprensión más allá, experimentando con las sutilezas y matices de la destrucción. La luz dorada parecía responder a todas sus intenciones, transformándose y fluyendo junto con su voluntad. A medida que pasaban las horas, la habilidad de Argón crecía. Podía sentir que la ley de destrucción se convertía en una extensión de sí mismo, en una parte natural y armoniosa de su ser. Era como si hubiera desbloqueado un potencial latente dentro de sí mismo y ahora lo ejerciera con una maestría que era a la vez estimulante y humillante. En este reino de luz dorada y energías arremolinadas, Argón no era solo un cultivador, era una fuerza de la naturaleza, un conducto para el inexorable poder de destrucción. Sabía que esta nueva comprensión cambiaría el curso de su viaje de cultivación, impulsándolo hacia alturas incomparables de fuerza y conocimiento. Continente azul, dejando un rastro de destrucción a su paso. El caos se apoderó de las ciudades que alguna vez fueron prósperas mientras los edificios se derrumbaban y las llamas. Pasaron los días y los secuaces no muertos de Argón cumplían sus órdenes con despiadada eficiencia. Descendieron sobre las ciudades del continente azul, dejando un rastro de destrucción a su paso. El caos se apoderó de las ciudades que alguna vez fueron prósperas cuando los edificios se derrumbaron y las llamas ardieron sin control. La mayoría de los habitantes que aún no habían huido eran cultivadores de bajo nivel, inconscientes de la naturaleza de las criaturas no muertas que causaban estragos. Para ellos, fue una calamidad de proporciones sin precedentes, un cataclismo que desafiaba toda explicación. Sin embargo, para esos pocos cultivadores en el reino del núcleo dorado o superior, sus sentidos entrenados detectaron la verdad. Cuando presenciaron a los no muertos en acción, un escalofrío de reconocimiento los recorrió. No eran criaturas ordinarias, eran muertos vivientes del segundo piso de la torre. Sabían que la aparición de no muertos indicaba una grave amenaza. Cada no muerto era una entidad formidable, un nivel de poder que infundía miedo en los corazones incluso de los cultivadores experimentados. La noticia del alboroto de los no muertos llegó a oídos de los cultivadores más experimentados y se reunieron apresuradamente para discutir la terrible situación. En medio de un mundo caótico, estos individuos, con sus túnicas ondeando con el aura de su cultivo, se reunieron para formular un plan. Uno de los cultivadores del núcleo dorado, el Elder Lin, con el rostro marcado por la preocupación, se dirigió a la asamblea. No podemos subestimar la gravedad de esta situación, advirtió. Los no muertos a los que nos enfrentamos no son comunes. Provienen del segundo piso de la torre, un reino de poder donde los monstruos son irrazonablemente fuertes. Un cultivador más joven, Sin, con los ojos llenos de determinación, intervino, debemos actuar con rapidez. Los cultivadores de bajo nivel en las ciudades están indefensos contra tales enemigos. Tenemos el deber de protegerlos. El Elder Lin asintió con la cabeza. Nuestra prioridad es evacuar a los civiles a un lugar seguro. Luego informaremos a los líderes de lo que está sucediendo aquí. La asamblea de cultivadores, unidos por su sentido del deber y la inminente amenaza de los no muertos, rápidamente puso sus planes en marcha. Dividieron sus fuerzas para coordinar tanto la evacuación de los ciudadanos vulnerables como la defensa contra el implacable ataque. El Elder Lin dirigió un grupo de cultivadores con la solemne resolución de proteger a los civiles que huían. Con sus formidables habilidades, formaron un perímetro protector alrededor de las rutas de evacuación. Se aseguraron de que aquellos que tenían pocos conocimientos sobre la cultivación pudieran escapar de forma segura, protegiéndolos del caos y la destrucción. Mientras tanto, Sin y un contingente de poderosos cultivadores asumieron la formidable tarea de enfrentarse a los no muertos. Sus gritos de batalla resonaron en las calles desoladas mientras se enfrentaban a los no muertos en combate. Cada choque fue una tumultuosa demostración de poder elemental, mientras luchaban por contener las fuerzas rebeldes. Los no muertos, impulsados por las oscuras intenciones de Argón, demostraron ser adversarios formidables. Su incesante
Búsqueda de destrucción y su total falta de miedo los convirtieron en una fuerza implacable a tener en cuenta. Sin y sus camaradas tuvieron que confiar en sus años de entrenamiento y su dominio de los elementos para mantener la línea. A medida que la batalla continuaba, los cielos sobre el continente azul se oscurecieron, un reflejo de la agitación que había debajo. Pero los cultivadores permanecieron impertérritos, sabiendo que el destino de su mundo descansaba sobre sus hombros. En medio de este caos, Argón continuó dominando la ley de destrucción, sin darse cuenta de la agitación que había desatado. Cada día que pasaba, su poder crecía y su comprensión de la ley se profundizaba. En las serenas alturas de Ciudad Esquiaben, donde él fluía abundantemente, Kaelar estaba absorto en su cultivo. La energía surgió a su alrededor, un testimonio de su profunda conexión con los elementos. Se movía con determinación y precisión, sus movimientos eran una danza de dominio sobre su propio poder. Sin embargo, una sombra cayó sobre el pico de cultivo y la concentración de Kaelar flaqueó al sentir la llegada del gran anciano Lan. El gran anciano, una figura venerable de la secta, se acercó con profundo respeto pero también con el corazón apesadumbrado. Kaelar, todavía en medio de su cultivo, reconoció la presencia del gran anciano Lan asintiendo con la cabeza y frunciendo el ceño en señal de concentración. Con gran respeto, el gran anciano Lan se dirigió a Kaelar, su voz con una suave urgencia. Maestro de secta, deberías reconsiderar este método de cultivo. Puede dañar tu núcleo. Entendemos el peso que soportas, especialmente con la inminente guerra contra los demonios. Pero también debes considerar tu propio bienestar. Si algo sucediera contigo, quedaríamos indefensos contra los demonios. Habló con la sabiduría de los años, el peso de la responsabilidad evidente en sus palabras. Se preocupaba profundamente por Kaelar y la secta, y no podía soportar ver al maestro de secta esforzarse hasta tales límites. Kaelar, aunque profundamente absorto en su práctica, escuchó las palabras del gran anciano Lan con una mezcla de gratitud y contemplación. Sabía la verdad en esas palabras. El destino de la secta dependía no solo de su capacidad para enfrentarse a los demonios sino también de su propia capacidad para liderarlos. Kaelar detuvo su cultivo, sus ojos reflejaban la profundidad de su responsabilidad. Sabía que las palabras del gran anciano Lan eran ciertas y las reconoció con un gesto sombrío. Tienes razón, gran anciano. He logrado un gran avance hasta la etapa máxima del reino de la formación del núcleo, pero no es suficiente para enfrentar a los líderes de los demonios. Su mirada se volvió distante, como si contemplara el desafío insuperable que tenía por delante. Los líderes demoníacos poseen un cultivo de fortalecimiento del alma, un reino más alto que el mío. Un ataque de ellos podría matarme directamente. Soy muy consciente del peligro en el que me pongo. La expresión del gran anciano Lan se volvió grave mientras procesaba esta información. Había sido testigo de la dedicación y el sacrificio de Kaelar por la secta, pero también conocía la dura realidad del mundo de la cultivación. Maestro de secta, comenzó con cuidado, alcanzar el reino del fortalecimiento del alma se considera imposible, incluso con su método actual de cultivo. La última vez que alguien alcanzó ese reino fue hace más de 30.000 años. Los hombros de Kaelar se hundieron por el peso del conocimiento de que lograr tal reino estaba fuera del alcance incluso de los cultivadores más hábiles. Sabía que tenía que encontrar otra manera de proteger a su secta y al mundo de la amenaza inminente de los demonios. Mientras Kaelar y el gran anciano Lan luchaban con la desalentadora perspectiva de enfrentarse a líderes demoníacos con un reino de cultivo fuera de su alcance, una tensión silenciosa se instaló sobre el pico de cultivo. El peso de su responsabilidad y la incertidumbre del camino que tenían por delante los presionaba. Antes de que pudieran profundizar en su contemplación, llegó una tercera figura, un anciano de su secta con una expresión sombría grabada en su rostro. Se acercó con una reverencia respetuosa tanto a Kaelar como al gran anciano Lan, su comportamiento indicaba la gravedad de las noticias que llevaba. Maestro de secta, gran anciano, comenzó, su voz cargaba con el peso de noticias no deseadas, acabamos de recibir noticias espantosas. Los ojos de Kaelar se entrecerraron con preocupación e instó al mayor a continuar. ¿Qué es?, preguntó, sintiendo la urgencia en el comportamiento del mayor. El anciano vaciló por un momento, como si estuviera lidiando con la dificultad de transmitir la información. Maestro de secta, dijo finalmente con un profundo suspiro, ya eres consciente de la existencia de los monstruos no muertos dentro de la torre.
Kaelar asintió, recordando las siniestras criaturas que acechaban en las profundidades de la torre. Sí, respondió, pero ¿qué pasa con ellos? La expresión del anciano se volvió aún más sombría mientras continuaba, maestro de secta, por razones aún desconocidas, estas criaturas no muertas han traspasado los límites de la torre y ahora plagan nuestro mundo. Están atacando nuestras ciudades, causando bajas incalculables. El peso de la noticia recayó pesadamente sobre Kaelar y el gran anciano Lan. Los ojos de Kaelar se entrecerraron con preocupación, su mente se apresuró a procesar este acontecimiento imprevisto. Esto es terrible, murmuró, su voz con un tono grave. Casi preferiría enfrentarme a los demonios que lidiar con esas criaturas no muertas. Poseen una fuerza que es, demasiado formidable. La situación había empeorado más allá de lo que cualquiera podría haber previsto. Ahora, no solo enfrentaban la amenaza inminente de los líderes demoníacos, sino que había surgido un enemigo adicional e imprevisto. Uno que infundía terror incluso en los corazones de los cultivadores experimentados. El gran anciano Lan intercambió una mirada con Kaelar, ambos sabiendo que la gravedad de su situación acababa de intensificarse. Ahora se enfrentaban a dos adversarios formidables, cada uno de los cuales presentaba su propio desafío. El gran anciano Lan, igualmente conmocionado por la noticia, asintió con la cabeza. Debemos actuar con rapidez y decisión para proteger nuestras ciudades y a nuestra gente, declaró, con una determinación inquebrantable incluso ante una amenaza tan formidable. El anciano que había traído la noticia se inclinó profundamente, reconociendo su comprensión de la gravedad de la situación. El destino de su mundo había dado un giro aún más oscuro y los desafíos que enfrentaban ahora eran mayores que nunca. Mientras la atmósfera sombría envolvía el pico de cultivo, una presencia repentina interrumpió el pesado silencio. Altea llegó con una expresión que reflejaba la del anciano, sus ojos reflejaban la tristeza que se había apoderado de la asamblea. Al observar la atmósfera sombría y creer que Kaelar y el gran anciano Lan ya estaban informados de la terrible noticia, Altea se dirigió a Kaelar, su voz mezclada con preocupación y determinación. Kaelar, comenzó, he enviado a algunos de los maestros y ancianos de mi secta para enfrentar la amenaza de los no muertos. Marchan implacablemente y no podemos darnos el lujo de demorarnos. Kaelar consideró las palabras de Altea y reconoció la urgencia de la situación. Los no muertos eran una amenaza que requería acción inmediata. Él asintió con la cabeza, su voz resuelta. Debemos hacer lo mismo, dijo, con la mirada fija. Reúna a nuestros maestros y ancianos más capacitados. Deben unirse a los esfuerzos para detener el avance de los no muertos y proteger nuestras ciudades. Mientras la urgencia de su situación flotaba en el aire, Altea asintió en señal de acuerdo con la resolución de Kaelar. Comprendió la gravedad de la situación y la importancia de actuar con rapidez. De acuerdo, respondió Altea, su voz firme a pesar de la amenaza inminente. Me coordinaré con su secta para garantizar un frente unido contra los no muertos. Juntos, tenemos más posibilidades de sofocar esta amenaza sin precedentes. Yo también iré allí, declaró, su voz transmitía una tranquila determinación. Con la determinación de Altea clara en su voz, Kaelar no pudo evitar sorprenderse. Se volvió hacia ella con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás segura de esto, Altea?, cuestionó, con el ceño fruncido. Es una tarea increíblemente peligrosa, incluso para alguien de tu fuerza. Altea encontró la mirada de Kaelar con serena confianza. Necesitarán a alguien que supervise la situación en caso de que ocurra algo inesperado, explicó con un sentido de responsabilidad en sus palabras. No me quedaré de brazos cruzados mientras nuestro mundo enfrenta tales amenazas. Kaelar suspiró, sabiendo que cuando Altea tomaba una decisión, nadie podía hacer mucho para disuadirla. Solo prométeme que tendrás cuidado, dijo, con una preocupación genuina por su amigo de la infancia en sus ojos. Altea asintió, su expresión se suavizó. Lo prometo, Kaelar, respondió ella con voz suave. No tomaré riesgos innecesarios. El momento entre ellos tuvo una calidez sutil, un testimonio del profundo vínculo que compartían. La suya fue una amistad forjada en el crisol de pruebas y aventuras. Habían enfrentado innumerables desafíos juntos, siempre empujándose mutuamente a alcanzar mayores alturas. Kaelar y Altea se conocen desde su adolescencia, son amigos que siempre han participado en una competencia amistosa para determinar quién es más fuerte.
Solían ser parte de un grupo que se embarcaba en aventuras para explorar cada rincón del continente azul. Justo cuando el momento comenzaba a adquirir una nota más dulce, el gran anciano Lan, con una tos juguetona, interrumpió la escena. Altea, con las mejillas teñidas de un repentino sonrojo, se recompuso rápidamente y su mirada pasó de Kaelar al mayor. Una vez tomada la decisión, Kaelar, el gran anciano Lan y Altea sabían que sus respectivas sectas pronto movilizarían a sus cultivadores más hábiles para enfrentar la doble amenaza de los demonios y los no muertos. Mientras tanto, en otro rincón del mundo del cultivo, un grupo de cultivadores expertos marcharon con un propósito. Estaban en camino hacia la región donde los no muertos arrasaron, con su líder al frente. La tensión flotaba en el aire y uno de los miembros no pudo evitar expresar sus preocupaciones. Líder, dijo el cultivador, dirigiéndose a su formidable líder, ¿es realmente prudente asumir este trabajo? Ya sabes lo implacables y poderosas que pueden ser estas criaturas no muertas. El líder, una figura de resolución inquebrantable, miró a su preocupado camarada. No necesitas preocuparte, aseguró el líder, su voz transmitía una tranquila confianza. Recuerda, tenemos cultivadores de la secta de la espada celestial y las tierras santas radiantes que nos respaldan. Además, ¿no confías en las habilidades de nuestro grupo? El cultivador preocupado asintió, tranquilizado por las palabras de su líder. Tienes razón, admitieron, hemos emprendido muchas misiones en nombre de esas sectas y siempre las hemos cumplido con éxito. Supongo que esta vez no será diferente. Con sus dudas disipadas, el grupo continuó su viaje hacia el corazón del caos. Desde que los demonios iniciaron su invasión, habían surgido numerosos grupos como el de ellos. Si bien su principal motivación era defender su mundo y su gente, las generosas recompensas ofrecidas por las sectas por tales encargos tampoco hicieron daño. El mundo del cultivo era ahora un reino donde el peligro acechaba en cada esquina, y cultivadores de diversas sectas y orígenes se habían unido para enfrentar estas amenazas sin precedentes. A medida que avanzaban hacia el epicentro del conflicto, sabían que sus habilidades, unidad y determinación se pondrían a prueba como nunca antes. Mientras tanto, en lo alto de los imponentes muros que rodeaban todo el territorio de la secta de la espada celestial, una figura formidable dirigió a su gente en preparación para el inminente ataque de los no muertos. Elara, la heredera de las tierras santas radiantes, se mantuvo firme con determinación inquebrantable, contemplando la vasta extensión más allá de las murallas de la ciudad. A su lado estaba el gran anciano Si, quien no pudo evitar expresar su preocupación. Jovencita, comenzó el gran anciano Si, con la voz llena de preocupación, ¿es realmente prudente que estés aquí? Si la maestra de secta Altea descubriera. Elara lo interrumpió. Con una sonrisa tranquilizadora, su mirada nunca se apartó. El horizonte. Anciano Si, no debe preocuparse, respondió con calma y seguridad. Ya no soy un niño. He alcanzado la cima del reino del núcleo dorado y puedo defenderme si es necesario. El gran anciano sí suspiró, reconociendo la determinación de Elara. Entendió su dedicación a proteger sus tierras y su gente. Muy bien, admitió, pero tenga cuidado. Su seguridad es de suma importancia. Mientras Elara y el gran anciano sí conversaban en las murallas de la ciudad, una de las compañeras más cercanas de Elara, Lydien, no pudo resistir la oportunidad de burlarse de ella. Con una sonrisa maliciosa, intervino, gran anciano, no necesita preocuparse por nuestro querido amigo aquí presente. En los últimos días, Elara ha estado absolutamente radiante, yendo a cazar todos los días en la torre con ella. Chico amiga Alex. El rostro de Elara se sonrojó con una mezcla de vergüenza y sorpresa ante las burlas de Lydien. Lydien, tartamudeó, con tono nervioso, Alex y yo solo somos amigos. 10:46. Lydien se rió entre dientes y continuó bromeando, oh, dije, amigo, ¿no? Un amigo que es un chico, un novio, por así decirlo. Los otros compañeros se rieron de las payasadas de Lydien, disfrutando de la oportunidad de burlarse de su líder normalmente sereno. Sin embargo, uno de ellos, Ryan, mantuvo una conducta más moderada, con expresión pensativa y distante. Elara, tratando de recuperar la compostura, puso los ojos en blanco ante el comentario de Lydien. Lydien, te gusta inventar cosas solo para avergonzarme, ¿no? Tavian, otro de los compañeros de Elara conocido por su espíritu travieso, se unió a las burlas. Bueno,
No todos los días vemos a nuestro intrépido líder sonrojarse como un cultivador principiante. Es todo un espectáculo. Lyra, siempre la instigadora, añadió con un guiño, además, Elara, no sería la primera vez que un viaje de cultivación conduce a algo más que una simple amistad. Elara suspiró al darse cuenta de que era poco probable que sus amigos dejaran pasar esto pronto. Centrémonos en la tarea que tenemos entre manos. Sugirió, ansiosa por cambiar de tema. Tenemos una ciudad que defender de los no muertos y debemos estar preparados. Ryan, que había estado relativamente callado durante las bromas juguetonas, finalmente habló, su voz teñida de seriedad. Elara tiene razón. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestra gente y de nuestra secta. Podemos ocuparnos de asuntos personales más tarde. Por ahora, centrémonos en nuestro deber. Elara asintió apreciativamente ante las palabras de Ryan. A pesar de las bromas alegres, sabía que sus compañeros estaban plenamente comprometidos con la tarea que tenían entre manos. Con su unidad y determinación, enfrentarían la amenaza de los no muertos con una resolución inquebrantable. Mientras continuaban sus preparativos para el inminente ataque de los no muertos, Elara no pudo evitar apreciar el vínculo que compartía con sus amigos. En un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, su camaradería proporcionó una fuente de fortaleza y consuelo. Juntos, se enfrentarían a la oscuridad que amenazaba su reino, ya sea como amigos o algo más. A medida que pasaban las horas, un flujo constante de cultivadores comenzó a llegar a las murallas de la ciudad. Provenían de varias sectas, cada una con un sentido del deber y determinación grabado en sus rostros. Entre ellos se encontraban ancianos experimentados, discípulos hábiles e incluso algunos talentos prodigiosos, cuyas auras irradiaban poder. Mientras continuaba la atmósfera tensa en las paredes, llegó un momento en que el sonido distante de pasos acercándose hizo eco en el aire. Los cultivadores que se habían reunido allí dirigieron su atención hacia la fuente del ruido. Un grupo de cultivadores, vestidos con el atuendo distintivo de la secta de la espada celestial, se dirigía hacia la ciudad. Al frente de este contingente estaban dos figuras imponentes, ambos grandes ancianos de la secta de la espada celestial. El primero de los dos, un hombre digno con una presencia imponente, fue el gran anciano Lan. Exudaba un aire de autoridad y sabiduría que lo caracterizaba como un cultivador experimentado. Al lado del gran anciano Lan caminaba el otro gran anciano, una mujer cuyo nombre a menudo se pronunciaba en silenciosa reverencia en todo el mundo del cultivo. Era conocida como la gran anciano Mei, una figura formidable cuya destreza marcial era legendaria. Su expresión era severa y sus ojos reflejaban una aguda inteligencia. Al lado del gran anciano Lan caminaba el otro gran anciano, una mujer del mundo del cultivo. Era conocida como la gran anciano Mei, una figura formidable cuya destreza marcial era legendaria. Su expresión era severa y sus ojos reflejaban una aguda inteligencia. Gran anciano Lan, gran anciano Mei, saludos, dijo el gran anciano Sí. El gran anciano Lan devolvió el saludo asintiendo con la cabeza y con expresión grave. Gran anciano Sí, Elara, reconoció, la situación que enfrentamos es terrible y la unidad entre las sectas es crucial. Hemos venido para brindarles nuestro apoyo y estar junto a ustedes en defensa de nuestro mundo. Elara, con voz firme, expresó su gratitud. Su presencia nos tranquiliza, gran anciano Lan, gran anciano Mei. Juntos, enfrentaremos la amenaza de los no muertos y protegeremos nuestras tierras. Esta reunión marcó el segundo encuentro entre el gran anciano Lan y Elara. Su interacción anterior había sido durante una reunión de sectas para discutir preocupaciones mutuas. La gran anciano Mei, aunque menos vocal, transmitió su aprobación con un asentimiento mesurado. Era conocida por sus acciones decisivas más que por sus palabras, y su mera presencia decía mucho sobre la gravedad de la situación. Con la llegada de la secta de la espada celestial, las fuerzas combinadas de las tierras santas radiantes y la secta de la espada celestial estaban listas para enfrentar el inminente ataque de los no muertos. La unidad de estas dos sectas influyentes envió un poderoso mensaje al mundo de la cultivación, que incluso en tiempos de crisis, los cultivadores se unirían para defender su reino. Mientras los cultivadores de las tierras santas radiantes y la secta de la espada celestial se reunían en las murallas de la ciudad, una tensión palpable llenó el aire. Permanecían solemnemente expectantes, con la mirada fija en el horizonte.
Después de una hora de espera, esas siniestras nubes aparecieron en el horizonte distante, avanzando lentamente hacia ellos como un presagio de fatalidad. La voz de Elara, baja pero decidida, rompió el silencio. Aquí vienen. Sus palabras flotaron pesadamente en el aire y un escalofrío colectivo recorrió a los cultivadores reunidos. Las nubes que se acercaban señalaban la inminente llegada de los no muertos, una amenaza que había atormentado su mundo durante generaciones. Los latidos del corazón de cada cultivador parecieron acelerarse al ver cómo las nubes se acercaban. Miedo, determinación y anticipación se mezclaron en las expresiones de quienes se habían reunido para defender su reino. El gran anciano sí, de pie junto a Elara, agarró con fuerza su bastón, con expresión inquebrantable. Sabía que este momento marcaba el comienzo de una batalla que pondría a prueba su campo como nunca antes. Los compañeros de Elara, incluidos Lydien, Tavian, Lyra y Rian, sintieron que el corazón les latía con fuerza en el pecho. Las bromas juguetonas de antes habían dado paso a una resolución solemne. Cada uno de ellos había entrenado incansablemente, perfeccionando sus habilidades para este preciso momento, y ahora era el momento de poner a prueba ese entrenamiento. Lydien, quien había sido la instigadora de las burlas anteriores, ahora tenía una expresión decidida. Intercambió una mirada con Tavian, su compañero de travesuras, y compartieron un entendimiento silencioso de que esta batalla no era motivo de risa. Tavian, siempre rápido con una broma, ahora se encontró concentrado y listo. Sus técnicas relámpago, que alguna vez fueron una fuente de diversión, estaban a punto de ser puestas a prueba. Lyra, la voz de la razón entre el grupo, tenía los ojos fijos en las nubes que se acercaban. Su magia, perfeccionada a través de años de estudio, jugaría un papel vital en la defensa de la ciudad. Rian, el miembro reflexivo y reservado de su equipo, respiró hondo y se concentró para la batalla que se avecinaba. Sus habilidades marciales, templadas a través de años de disciplina, serían su escudo. A medida que las nubes sombrías se acercaban, los cultivadores mantuvieron sus posiciones en las murallas de la ciudad, con las armas listas y encantamientos en los labios. Eran una asamblea diversa, que representaba diversas sectas y orígenes, pero en ese momento estaban unidos por un propósito común, defender su mundo de la oscuridad invasora. Elara, con los ojos fijos en la amenaza que se acercaba, susurró una última orden a sus compañeros. Manténganse alerta, manténganse unidos. Nos enfrentamos juntos a los no muertos. Con esas palabras, la tensión en las murallas de la ciudad alcanzó su punto máximo. Los cultivadores, con el corazón resuelto, esperaron el inevitable choque con los no muertos. A medida que las nubes sombrías se acercaban, su velo de sombras parecía extenderse infinitamente a través del horizonte. No pasó mucho tiempo antes de que las siniestras figuras de los no muertos comenzaran a emerger del sudario, revelándose en todas sus formas grotescas y horribles. En medio de la horda de muertos vivientes que avanzaba, había abominaciones colosales, cada una de las cuales infundía terror en los corazones de los cultivadores de bajo rango. Estos seres monstruosos, que se elevaban sobre el campo de batalla, exudaban un aura de muerte y decadencia que hacía estremecer incluso a los cultivadores más experimentados. El gran anciano Lan, con su expresión habitualmente serena empañada por la preocupación, habló en voz baja a quienes lo rodeaban. Esto es peor de lo que esperaba. Hay 4 criaturas no muertas entre ellos que son más fuertes que nosotros. Elara, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la amenaza que se acercaba, respondió sombríamente, los veo, Elder Lan. Los no muertos más grandes son adversarios formidables. Por nuestras experiencias en la torre, sabemos que a menudo se necesitan 2 o 3 cultivadores del mismo reino para derrotar a una sola de estas criaturas. El gran anciano sí, igualmente preocupado por la situación, añadió sus pensamientos. Tienes razón, señora Elara. Si bien lidiar con los no muertos de menor rango es manejable, los no muertos de la formación del núcleo presentan un grave desafío. Solo tenemos 7 cultivadores del reino de la formación del núcleo, incluyéndonos a nosotros mismos. Esta será de hecho una pelea dura. La gravedad de su situación flotaba pesadamente en el aire. Los no muertos, impulsados por alguna fuerza desconocida, habían reunido un ejército formidable que amenazaba con invadir su ciudad. La perspectiva de enfrentarse a 4 seres no muertos con la fuerza del reino de la formación del núcleo era desalentadora, incluso para cultivadores tan hábiles como ellos.
El Ara, con la mirada fija, se volvió hacia sus compañeros. Prepárense, dijo con voz resuelta. Nos centraremos en los no muertos menores. Sus compañeros asintieron, sus expresiones reflejaban su determinación. Sabían que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo su fuerza sino también su unidad y determinación. Con los monstruosos no muertos acercándose, los cultivadores de las tierras santas radiantes y la secta de la espada celestial se prepararon. En el momento en que los no muertos se acercaron lo suficiente, comenzó la batalla. El Ara, con las manos brillando con una luz radiante, fue la primera en actuar. Ella desató una brillante explosión de energía, creando una barrera protectora de luz que envolvió a sus compañeros. Esta barrera los protegería del inminente ataque. Lírien y Tavian, conocidos por su estilo de combate rápido y sincronizado, entraron en acción. Con los movimientos ultrarrápidos de Lírien y el dominio de las técnicas de rayos de Tavian, se convirtieron en una masa borrosa de movimiento. Las dagas gemelas de Lírien chisporrotearon con electricidad mientras derribaba hábilmente a los no muertos que se acercaban, mientras Tavian desataba rayos que atravesaban las filas enemigas, incapacitándolas con descargas paralizantes. Lyra, una maestra del elemental de fuego, canalizó sus poderes en una deslumbrante exhibición de pirotecnia. El fuego brotó de sus palmas extendidas, consumiendo grupos de no muertos en llamas abrasadoras. El olor a carne quemada llenó el aire mientras su control preciso sobre las llamas aseguraba que sus aliados permanecieran ilesos. Rian, el incondicional defensor, se mantuvo firme en el frente. Su habilidad con la espada era una danza de precisión y control. Con cada golpe de su espada, atravesaba a los no muertos con determinación inquebrantable, formando un muro protector de acero para sus compañeros. Los no muertos, aunque numerosos, se encontraron con una feroz resistencia. Sin embargo, el verdadero desafío residía en los no muertos de la formación del núcleo, que se elevaban sobre el campo de batalla como pesadillas vivientes. El gran anciano Lan y el gran anciano Mei, ambos maestros de las técnicas marciales de la secta de la espada celestial, centraron su atención en estos formidables enemigos. A su lado, los movimientos del gran anciano Mei eran una mancha de fluidez y gracia. Sus técnicas marciales, perfeccionadas a través de años de riguroso entrenamiento, fueron un testimonio de su maestría. Luchó contra los no muertos con una mezcla de agilidad y poder, sus técnicas de espada cortaban huesos y tendones con una eficiencia devastadora. La batalla continuó, una sinfonía de artes marciales y magia elemental, mientras los cultivadores de las tierras santas radiantes y la secta de la espada celestial luchaban con determinación inquebrantable. Su unidad, perfeccionada a través de sus experiencias y determinación compartidas, se convirtió en su mayor fortaleza. En medio del caos, la luz radiante de El Ara chocó con la oscuridad de los no muertos, creando una deslumbrante exhibición de energías etéreas. Sus movimientos eran como un baile, cada paso preciso y decidido. Con un movimiento de muñeca, se dispararon arcos de luz que atravesaron las filas de no muertos. Lírien y Tavian se movían en tándem, sus movimientos eran un testimonio de sus años de entrenamiento juntos. Las dagas de Lírien brillaron con precisión mortal, encontrando sus marcas con asombrosa precisión. El relámpago crepitante que danzaba a lo largo de las espadas chisporroteaba a través de los no muertos, dejándolos inmóviles. Tavian, siempre rápido con una broma, ahora luchó con una concentración feroz. Sus técnicas relámpago, que alguna vez fueron una fuente de diversión, se convirtieron en una fuerza devastadora de la naturaleza. Rayos de electricidad atravesaron el campo de batalla, encontrando sus objetivos con precisión milimétrica. Los no muertos, que alguna vez fueron implacables en su avance, ahora tropezaron y cayeron al ser golpeados por el electrizante ataque. El dominio de Lyra sobre el fuego se manifestó en un espectáculo impresionante. Las llamas surgieron de sus palmas, cayendo como una cascada de fuego sobre la horda de muertos vivientes. Su control sobre el infierno fue notable, asegurando que las llamas consumieran a los enemigos y salvaran a sus aliados. Rian, el guardián del grupo, estaba al frente de la batalla. Su espada era una ráfaga de golpes precisos, cada golpe calculado para incapacitar o destruir a un enemigo no muerto. Los muertos vivientes caídos se desmoronaron bajo su implacable asalto, formando una barrera que protegía a sus compañeros. Los muertos vivientes menores se encontraron con una resistencia formidable por parte de este grupo de cultivadores altamente calificados.
En medio de la caótica batalla, su camaradería y propósito compartido brillaron. Se movían como uno solo, una unidad bien coordinada que repelía a los no muertos con notable eficiencia. Los cultivadores de bajo rango, inspirados por la determinación y habilidad del grupo al frente, se unieron. Su número era enorme y estaban decididos a defender su ciudad. Aunque individualmente eran de reinos de cultivo inferiores, su fuerza combinada se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. En medio del choque del acero, el crepitar de los relámpagos y el rugido de las llamas, lucharon valientemente. Sus formaciones eran simples pero efectivas, ya que dependían del trabajo en equipo para protegerse las espaldas unos a otros. Mientras peleaban, hubo un coro de voces. Cuidado con tu izquierda. Cúbreme. Ponerse en forma. Estos gritos, nacidos de la necesidad, resonaron en todo el campo de batalla. Cada cultivador desempeñó su papel, algunos empuñando espadas, otros bastones y algunos mostrando dominio elemental. Juntos, derribaron a los no muertos menores, ganando lentamente la ventaja. La determinación en sus ojos era inquebrantable. Luchaban no solo por sus vidas sino también por la seguridad de sus hogares, sus sectas y sus seres queridos. Con cada golpe, cada evocación de poder, hicieron retroceder la oscuridad que amenazaba con engullir su mundo. La batalla fue intensa, el choque de la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la magia y las artes marciales. Y en medio de todo esto, la unidad de los cultivadores de bajo nivel y la habilidad de los guerreros más experimentados crearon una sinfonía de esperanza en medio del caos de la batalla. Mientras continuaban defendiéndose de los no muertos menores, los cultivadores de bajo nivel comenzaron a comprender el verdadero significado de la unidad y el coraje. Puede que no tuvieran el poder de la formación del núcleo, pero tenían el corazón para defender su mundo contra la oscuridad invasora. Y mientras luchaban codo con sus homólogos más experimentados, sabían que su reino tenía una oportunidad, siempre y cuando permanecieran unidos. En medio de la batalla en curso, la atención de los dos cultivadores del reino de la formación del núcleo, conocidos como Maestro Zhou y Maestro Xian, se centró en una colosal criatura no muerta. Este gigante, a diferencia de los no muertos humanoides de la formación del núcleo, era una abominación masiva parecida a una bestia. El Maestro Zhou, entrecerrando los ojos mientras observaba a la criatura, habló con el Maestro Xian. Mira esa monstruosidad. No se parece a nada que hayamos enfrentado antes. El Maestro Xian asintió y apretó con más fuerza su bastón. De hecho, este no muerto parecido a una bestia es una nueva amenaza. Su gran tamaño y poder no tienen precedentes. El no muerto parecido a una bestia era una fusión grotesca de varias criaturas, con carne y huesos moteados y podridos que sobresalían de su forma. Sus ojos brillaban con una luz espeluznante y malévola, y sus movimientos eran sorprendentemente ágiles para una criatura de su tamaño. Cuando los dos cultivadores de la formación del núcleo se acercaron, el gigante no muerto dejó escapar un rugido ensordecedor que sacudió el suelo debajo de ellos. Sus fauces abiertas revelaban hileras de dientes dentados y sus garras eran tan afiladas como cuchillas. Cargó hacia adelante con una velocidad que contradecía su enorme masa. El Maestro Zhou y el Maestro Xian actuaron al unísono. Intercambiaron una breve mirada de complicidad antes de enfrentarse a los no muertos parecidos a bestias. Sabían que la coordinación y el trabajo en equipo preciso eran sus mejores posibilidades de victoria. El Maestro Zhou, un maestro de técnicas terrestres, pisoteó el suelo con su pie, provocando que la tierra se elevara formando una barrera protectora. La criatura no muerta se estrelló contra esta sólida defensa, sus frenéticos ataques fueron incapaces de atravesar el muro de tierra. Mientras tanto, el Maestro Xian, un maestro de la manipulación del aire, saltó en el aire con un elegante movimiento de su bastón. Canalizó su energía hacia el bastón, creando un torbellino de vientos afilados. Este asalto aéreo destrozó la carne ya en descomposición de los no muertos, haciendo volar pedazos podridos. Los no muertos de la formación del núcleo fueron implacables. Rugió de nuevo, esta vez liberando un aliento vil y tóxico que corroía todo lo que tocaba. La barrera de tierra resistió, pero el gas corrosivo amenazó con devorarla. Mientras el aliento ácido de los muertos vivientes parecidos a bestias devoraba la barrera de tierra, el ceño del Maestro Zhou se frunció en concentración. Sabía que no podrían mantener esta defensa por mucho tiempo sin poner a otros en riesgo.
El gas corrosivo no solo era una amenaza para ellos sino también para sus compañeros cultivadores en el campo de batalla. El maestro Xian, todavía flotando en el aire, concentró su energía en mantener el torbellino que rodeaba a los no muertos parecidos a bestias. Sabía que incluso una ligera pérdida de concentración podría provocar una liberación catastrófica de gas tóxico. A medida que la situación se volvió más grave, los dos cultivadores de la formación del núcleo intercambiaron otra mirada. Fue una comunicación silenciosa que lo decía todo. Necesitaban acabar rápidamente con los no muertos parecidos a bestias antes de que liberara otra ronda de su aliento corrosivo. A medida que avanzaba la batalla, se hizo evidente que los no muertos de la formación del núcleo planteaban un desafío importante para los cultivadores humanos. El cielo se había convertido en un campo de batalla por derecho propio, con 3 de estos enemigos de pesadilla enzarzados en combate con 2 cultivadores humanos del reino de la formación del núcleo. El choque de energía y poder en la batalla aérea fue un espectáculo digno de contemplar. Explosiones de energía oscura y luz radiante iluminaron el cielo, y las ondas de choque de sus ataques crearon temblores en el suelo. Los 2 cultivadores humanos entendieron la gravedad de sus acciones, su inmenso poder tenía el potencial de dañar a sus camaradas en el campo de batalla. El Elder Lan, el más poderoso entre los cultivadores del reino de la formación del núcleo con su cultivo de la etapa tardía, se encontró envuelto en una feroz batalla con uno de los no muertos de la formación del núcleo. Su enemigo era una grotesca amalgama de huesos y descomposición, con las cuencas de sus ojos vacías brillando con una luz impía. Mientras el Elder Lan esquivaba los ataques destrozadores de huesos de los no muertos, no pudo evitar sentir la inmensa tensión de luchar solo contra un no muerto de la formación del núcleo. La malévola presencia de los no muertos amenazaba con abrumarlo, pero se mantuvo firme, sabiendo que el destino de su mundo descansaba sobre sus hombros. En medio del caos, la voz del Elder Lan resonó con determinación. No podemos contenernos, sin importar el costo. Debemos proteger a nuestros camaradas en el terreno, incluso si eso significa que corremos el riesgo de sufrir daños colaterales. La supervivencia de nuestro reino depende de nuestra fuerza. Conocía muy bien los riesgos. Su mundo estaba al borde de la aniquilación y, a veces, había que hacer sacrificios. Con cada choque, el Elder Lan desató poderosas ráfagas de energía y sus ataques sacudieron los cielos. Estaba decidido a vencer a este enemigo no muerto, incluso si eso significaba utilizar sus técnicas más devastadoras. La espada del Elder Lan, una creación magistral de artesanía, brillaba con una luz etérea mientras ejecutaba una serie de intrincadas técnicas de espada. Se movía con la gracia y precisión que provenían de toda una vida de dedicación al camino de la espada. Los no muertos de la formación del núcleo, una abominación nacida de la oscuridad y la decadencia, era un adversario formidable. Balanceó sus colosales extremidades cubiertas de huesos con una fuerza increíble. El suelo temblaba con cada impacto, y cada golpe fallido destrozaba la tierra que había debajo. El Elder Lan saltó por el aire, evadiendo por poco un golpe devastador. Su juego de pies era impecable, lo que le permitía mantenerse fuera del alcance de los ataques de los no muertos. Con un hábil movimiento, cerró la brecha entre ellos y lanzó una serie de rápidos golpes de espada. Su espada encontró resistencia cuando golpeó el exterior endurecido del no muerto. El sonido del acero chocando resonó en todo el campo de batalla. A pesar de la fuerza sobrenatural de los no muertos de la formación del núcleo, la técnica del Elder Lan era incomparable. Explotó cada oportunidad, dirigiendo su espada con asombrosa precisión hacia la criatura. La criatura no muerta, sin embargo, demostró ser un adversario implacable. Se retorcía y contorsionaba su forma grotesca, evitando golpes fatales con una gracia inquietante. El Elder Lan no pudo evitar sentirse asombrado por la absoluta resistencia e imprevisibilidad de los no muertos. No tenía ninguna de las vulnerabilidades de un oponente vivo, ni vacilación, ni miedo. Los 2 combatientes continuaron su danza mortal en los cielos, moviéndose con una elegancia letal que desafiaba sus monstruosas apariencias. La energía del Elder Lan aumentó cuando desató una brillante técnica de espada, su espada trazando arcos de luz radiante. Mientras la espada del Elder Lan bailaba en el aire, los no muertos respondieron con una agilidad aterradora, evadiendo los ataques con contorsiones inhumanas. Respondió con un golpe de castigo, enviando ondas de choque a través del aire circundante. El Elder Lan apenas logró desviar el ataque, pero la fuerza del impacto lo envió hacia atrás.
Recuperando el equilibrio en el aire, la mirada del Elder-Land se entrecerró con resolución. Sabía que se enfrentaba a un enemigo de fuerza y resistencia inimaginables. Con cada momento que pasaba, los no muertos revelaban nuevas profundidades de malevolencia y poder. Los no muertos de la formación del núcleo aprovecharon su ventaja, acortando la distancia con una aterradora explosión de velocidad. Sus garras, afiladas como dagas, apuntaban al corazón del Elder-Land. Con un rápido giro de su cuerpo, el Elder-Land apenas logró evadir el golpe mortal, las garras del no muerto rozaron su túnica. En esta intensa batalla entre el gran anciano Lan y los no muertos de la formación núcleo, los cielos se llenaron con una intrincada danza de vida y muerte. Los vívidos arcos de luz radiante chocaron con la espeluznante oscuridad que exudaba la criatura no muerta. La batalla había alcanzado un equilibrio precario. La técnica de espada del Elder-Land, conocida como la danza de la espada celestial, era una maravilla para la vista. Con cada movimiento de su espada, espadas radiantes parecían florecer en el aire, creando un espectáculo impresionante. No eran mera decoración, eran hojas etéreas y afiladas que podían atravesar las defensas más duras. El no muerto de la formación del núcleo, por otro lado, era un enemigo formidable. Manejaba la oscuridad como arma, formando zarcillos de sombra que golpeados como víboras. Estos zarcillos oscuros, cuando hicieron contacto, parecieron minar la fuerza vital del Elder-Land, dejándolo momentáneamente debilitado. Su batalla había sido un choque de luz y oscuridad, sin que ninguno de los lados obtuviera una ventaja significativa. El Elder-Land tenía la ventaja de la delicadeza y la precisión, mientras que los no muertos poseían un poder puro y destructivo. Mientras continuaba la batalla, el Elder-Land comenzó a sentir la tensión. Los implacables ataques de los no muertos de la formación núcleo habían cobrado su precio. Su respiración se volvió dificultosa y podía sentir que su energía menguaba. Los no muertos, al parecer, eran tan incansables como la oscuridad misma. Los cultivadores de la formación del núcleo que estaban involucrados en sus propias batallas no pudieron evitar estar conscientes del duelo del Elder-Land con los no muertos de la formación del núcleo. Sus miradas frecuentemente se dirigían hacia el cielo, donde las técnicas de espada etérea del gran anciano chocaban con la criatura de pesadilla. En medio de sus propias luchas, uno de los cultivadores, el maestro Yen, no pudo contener su preocupación. Se secó el sudor de la frente y miró a los otros cultivadores de la formación del núcleo que estaban cerca. Necesitamos estar atentos a la pelea del Elder-Land. Si cae, estaremos en serios problemas. El maestro Zen, un hábil elementalista de fuego, asintió fervientemente. Tienes razón, Yen. La fuerza del Elder-Land mantiene distraída a esa bestia. No podemos darnos el lujo de que pierda esta batalla. El maestro Wei, conocido por su dominio de las técnicas defensivas, expresó su acuerdo. Toda nuestra formación depende del Elder-Land. Si cae, los no muertos se abrirán paso y será un caos. Sus camaradas se sumaron al acuerdo silencioso. Los no muertos de la formación del núcleo pueden haber sido formidables, pero el Elder-Land era su mejor oportunidad para superarlo. No podían permitirse el lujo de perder su apoyo en la batalla. Observaron con gran expectación cómo la luz radiante de la espada del Elder-Land iluminaba el campo de batalla, chocando con la oscuridad que era la esencia de los no muertos de la formación del núcleo. Cada golpe que realizó llevaba el peso de sus esperanzas, un símbolo de su determinación de proteger su mundo. La batalla pasó factura al Elder-Land. Luchó por mantenerse al día con los implacables no muertos de la formación del núcleo, sus movimientos se volvieron más lentos a medida que su energía menguaba. Sin embargo, siguió luchando, sabiendo que él era el eje de su defensa. Los otros cultivadores de la formación del núcleo no estaban ciegos a la lucha del Elder-Land. Cada uno de sus golpes enviaba ondas de choque por el aire y se hizo evidente que se estaba esforzando al límite. Gotas de sudor se formaron en sus frentes, su preocupación se profundizaba con cada momento que pasaba. En medio de su duelo, la voz del Elder-Land, aunque distante, llegó a sus oídos. Manténganse fuertes, protejan nuestro reino. Con esas palabras, su determinación se fortaleció. Lucharon con renovado vigor, comprendiendo el peso de su responsabilidad. Mientras se enfrentaban a sus propios enemigos, ofrecieron oraciones silenciosas por el éxito del Elder-Land. En el cielo, el Elder-Land continuó luchando contra los no muertos de la formación del núcleo, sabiendo que el destino de su reino dependía de su fuerza.
Su técnica de espada, ahora un faro de luz radiante, atravesó la oscuridad. Fue un testimonio de la determinación de los cultivadores humanos de defender su mundo contra la oscuridad invasora. La batalla del Elderland con los no muertos de la formación del núcleo había llegado a un punto crítico. Sus enfrentamientos fueron tan atronadores como implacables y resonaron en todo el campo de batalla. A medida que continuaba la pelea, era evidente que el Elderland estaba llevando sus límites al extremo y que los no muertos demostraban ser un adversario inquebrantable. Los no muertos de la formación del núcleo desató un aluvión de zarcillos sombríos, cada uno de los cuales arremetió con la intención de drenar la fuerza vital del Elderland. Desvió algunos pero no pudo evitarlos a todos. Los zarcillos oscuros hicieron contacto con él, minando su fuerza y dejándolo momentáneamente vulnerable. La técnica de espada del Elderland, conocida como la danza de la espada celestial, era una maravilla para la vista. Con cada movimiento de su espada, espadas radiantes parecían florecer en el aire, creando un espectáculo impresionante. No eran mera decoración, eran hojas etéreas y afiladas que podían atravesar las defensas más duras. El no muerto de la formación del núcleo, por otro lado, era un enemigo formidable. Manejaba la oscuridad como arma, formando zarcillos de sombra que golpeados como víboras. Estos zarcillos oscuros, cuando hicieron contacto, parecieron minar la fuerza vital del Elderland, dejándolo momentáneamente debilitado. Su batalla había sido un choque de luz y oscuridad, sin que ninguno de los lados obtuviera una ventaja significativa. El Elderland tenía la ventaja de la delicadeza y la precisión, mientras que los no muertos poseían un poder puro y destructivo. Mientras continuaba la batalla, el Elderland comenzó a sentir la tensión. Los implacables ataques de los no muertos de la formación núcleo habían cobrado su precio. Su respiración se volvió dificultosa y podía sentir que su energía menguaba. Los no muertos, al parecer, eran tan incansables como la oscuridad misma. Los cultivadores de la formación del núcleo que estaban involucrados en sus propias batallas no pudieron evitar estar conscientes del duelo del Elderland con los no muertos de la formación del núcleo. Sus miradas frecuentemente se dirigían hacia el cielo, donde las técnicas de espada etérea del gran anciano chocaban con la criatura de pesadilla. En medio de sus propias luchas, uno de los cultivadores, el maestro Yen, no pudo contener su preocupación. Se secó el sudor de la frente y miró a los otros cultivadores de la formación del núcleo que estaban cerca. Necesitamos estar atentos a la pelea del Elderland. Si cae, estaremos en serios problemas. El maestro Zen, un hábil elementalista de fuego, asintió fervientemente. Tienes razón, Yen. La fuerza del Elderland mantiene distraída a esa bestia. No podemos darnos el lujo de que pierda esta batalla. El maestro Wei, conocido por su dominio de las técnicas defensivas, expresó su acuerdo. Toda nuestra formación depende del Elderland. Si cae, los no muertos se abrirán paso y será un caos. Sus camaradas se sumaron al acuerdo silencioso. Los no muertos de la formación del núcleo pueden haber sido formidables, pero el Elderland era su mejor oportunidad para superarlo. No podían permitirse el lujo de perder su apoyo en la batalla. Observaron con gran expectación cómo la luz radiante de la espada del Elderland iluminaba el campo de batalla, chocando con la oscuridad que era la esencia de los no muertos de la formación del núcleo. Cada golpe que realizó llevaba el peso de sus esperanzas, un símbolo de su determinación de proteger su mundo. La batalla pasó factura al Elderland. Luchó por mantenerse al día con los implacables no muertos de la formación del núcleo, sus movimientos se volvieron más lentos a medida que su energía menguaba. Sin embargo, siguió luchando, sabiendo que él era el eje de su defensa. Los otros cultivadores de la formación del núcleo no estaban ciegos a la lucha del Elderland. Cada uno de sus golpes enviaba ondas de choque por el aire y se hizo evidente que se estaba esforzando al límite. Gotas de sudor se formaron en sus frentes, su preocupación se profundizaba con cada momento que pasaba. En medio de su duelo, la voz del Elderland, aunque distante, llegó a sus oídos. Manténganse fuertes, protejan nuestro reino. Con esas palabras, su determinación se fortaleció. Lucharon con renovado vigor, comprendiendo el peso de su responsabilidad. Mientras se enfrentaban a sus propios enemigos, ofrecieron oraciones silenciosas por el éxito del Elderland. En el cielo, el Elderland continuó luchando contra los no muertos de la formación del núcleo, sabiendo que el destino de su reino dependía de su fuerza.
Su técnica de espada, ahora un faro de luz radiante, atravesó la oscuridad. Fue un testimonio de la determinación de los cultivadores humanos de defender su mundo contra la oscuridad invasora. La batalla del Elderland con los no muertos de la formación del núcleo había llegado a un punto crítico. Sus enfrentamientos fueron tan atronadores como implacables y resonaron en todo el campo de batalla. A medida que continuaba la pelea, era evidente que el Elderland estaba llevando sus límites al extremo y que los no muertos demostraban ser un adversario inquebrantable. Los no muertos de la formación del núcleo desató un aluvión de zarcillos sombríos, cada uno de los cuales arremetió con la intención de drenar la fuerza vital del Elderland. Desvió algunos pero no pudo evitarlos a todos. Los zarcillos oscuros hicieron contacto con él, minando su fuerza y dejándolo momentáneamente vulnerable. Con un gran esfuerzo, el Elderland contraatacó con una técnica de espada deslumbrante, haciendo retroceder la oscuridad invasora. Pero ni siquiera su magistral habilidad con la espada pudo suprimir la malévola presencia de los no muertos de la formación núcleo. A medida que la batalla continuaba, cada movimiento del Elderland se convirtió en un testimonio de su inquebrantable determinación. Se movía en el aire con una gracia etérea, cada golpe de su espada era una sinfonía de precisión mortal. Los no muertos, sin embargo, demostraron ser una fuerza inquebrantable de la naturaleza, y sus implacables ataques sacudieron los cimientos mismos del campo de batalla. Cada choque de sus armas provocaba ondas de choque que resonaban en el cielo. Los ataques de los no muertos de la formación núcleo fueron calculados, cada golpe dirigido con intención mortal. Sin embargo, las defensas del Elderland resistieron y su espada enfrentó cada asalto con un choque resonante. La danza de la espada celestial del anciano Lan alcanzó su cenit, desatando un crescendo de espadas radiantes que parecían perforar los cielos mismos. El campo de batalla estaba bañado por un deslumbrante despliegue de luz, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad invasora. Sin embargo, los no muertos de la formación del núcleo estaban lejos de ser derrotados. Respondió con una oleada de poder malévolo, una aura oscura pulsando a su alrededor. Con un rugido tronador, lanzó un asalto desesperado. Los no muertos de la formación del núcleo desató una tormenta de oscuridad, un torrente de malevolencia que amenazaba con consumir todo a su paso. Los ojos del anciano Lan se abrieron al reconocer la táctica final de los no muertos. Los cultivadores de abajo observaron con horror cómo el cielo estaba envuelto en un siniestro y arremolinado vórtice de oscuridad. Era una técnica conocida como Eclipse Devourer. El Eclipse Devourer era una técnica devastadora, capaz de abrumar incluso a los enemigos más formidables. Era una vorágine de pura oscuridad, un vacío ineludible que amenazaba con aniquilar todo lo que tocaba. El Elderland sabía que este era el intento de los no muertos de aniquilarlo todo. Sintió la atracción de la gravedad del devorador de Eclipse, una fuerza irresistible que amenazaba con destrozarlo. Sabía que tenía que actuar con rapidez. En medio del caos, la voz del Elderland, aunque tensa, resonó en las mentes de los cultivadores de la formación del núcleo que se encontraban debajo. Amigos míos, no puedo flaquear. Por nuestro mundo, debo ir más allá. Con esas palabras, el Elderland tomó una decisión que llevaría el peso de una táctica final y desesperada. Sabía que para derrotar a los no muertos de la formación del núcleo y proteger su reino, tenía que desatar una técnica que consumiría su propia fuerza vital. Era una técnica conocida como el sacrificio del cielo. El sacrificio del cielo era una técnica legendaria y prohibida, transmitida a través de los anales de la historia de su secta. Se decía que en tiempos de extrema necesidad, cuando toda esperanza parecía perdida, un cultivador podía optar por sacrificar su propia fuerza vital para ejercer un poder incomparable. Sin embargo, el costo era elevado, al utilizar la técnica, el cultivador acortaría drásticamente su vida útil. El Elderland, aprovechando sus reservas más profundas de fuerza y resolución, canalizó su energía en el golpe final de la danza de la espada celestial. Mientras lo hacía, su forma quedó envuelta en una aura radiante y sus ojos ardieron con una luz feroz y sacrificial. La espada en su mano palpitaba con poder etéreo, intensificándose su brillo. El no muerto de la formación del núcleo, sintiendo la oleada de energía, vaciló por una fracción de segundo, con un raro indicio de miedo parpadeando en sus ojos malévolos. Con un rugido triunfante que resonó en los cielos, el Elderland atacó. El golpe final de la danza de la espada celestial fue una explosión cegadora de luz radiante. Consumió a los no muertos de la formación del núcleo, atravesando su forma malévola con una fuerza abrumadora.
La explosión que siguió fue como una supernova, una liberación cataclísmica de poder que bañó el campo de batalla con un brillo intenso y radiante. La onda de choque destrozó a la criatura de pesadilla y su forma se disolvió en la nada. Los no muertos, alguna vez implacables y malévolos, fueron vencidos y el campo de batalla cayó en un silencio atónito. Los cultivadores de abajo miraron con asombro y tristeza, porque sabían lo que había hecho el Elder-Land. Cuando la luz radiante comenzó a atenuarse, la forma del Elder-Land descendió del cielo, su cuerpo frágil y etéreo. Su aura, una vez vibrante, había disminuido considerablemente. El sacrificio del cielo había pasado factura. El grupo de Elara corrió a su lado, atrapando al gran anciano mientras descendía. Respiraba con dificultad y tenía el rostro pálido. Con una sonrisa de complicidad, susurró: «Protege nuestro reino». Los ojos del anciano Lan se cerraron y su cuerpo se volvió tan insustancial como una voluta de humo, disipándose en el aire. Se había realizado el sacrificio de su fuerza vital y su reino estaba a salvo por ahora, pero había tenido un gran costo. A medida que la luz radiante del sacrificio final del anciano Lan comenzó a atenuarse, los cultivadores de abajo, incluidos Elara y sus compañeros, contemplaron en silencio atónitos el espacio donde una vez estuvo su gran anciano. Su cuerpo sin vida no se encontraba por ningún lado, su esencia se había disipado en el mismo aire que respiraban. Al ver el cuerpo desaparecido del gran anciano Lan, los recuerdos del abuelo de Elara sacrificando su vida para protegerla del caballero no muerto se precipitaron. Elara ni siquiera sabía que sus lágrimas estaban brotando. Dio un paso adelante, con la voz ahogada por la emoción. «Elder-Lan, usted nos ha salvado a todos». Tavian, reemplazando su comportamiento normalmente irreverente por la solemnidad, asintió con la cabeza. Era un verdadero héroe. Lydien, con la mirada fija en el lugar donde había estado el Elder-Land, añadió: «El mundo ha perdido hoy una gran alma». Lyra, con voz firme pero con ojos brillantes, habló en voz baja. «Su sacrificio será recordado a través de los siglos». Rian, su expresión usualmente serena traicionaba un atisbo de tristeza, inclinó la cabeza con respeto. «Que encuentre la paz en los reinos del más allá». Entre los cultivadores restantes de la formación del núcleo, sus batallas continuaron mientras se enfrentaban a sus formidables adversarios. A pesar del caos y el peligro que los rodeaba, no pudieron evitar mirar la explosión luminosa que había anunciado el sacrificio final del Elder-Land. Uno de los cultivadores de la formación del núcleo, el maestro Zen, un hábil elementalista de fuego, apretó los dientes mientras manipulaba las llamas para defenderse de su oponente. Habló a quienes lo rodeaban, su voz llena de admiración y tristeza. «Elder-Land, qué héroe. Nos ha dado una oportunidad». N. Obelven. Uno de los cultivadores de la formación del núcleo, el maestro Zen, un hábil elementalista de fuego, apretó los dientes mientras manipulaba las llamas para defenderse de su oponente. Habló a quienes lo rodeaban, su voz llena de admiración y tristeza. «Elder-Land, qué héroe. Nos ha dado una oportunidad». El maestro Wei, conocido por su dominio de las técnicas defensivas, desvió un poderoso golpe dirigido a él. Miró hacia las radiantes consecuencias de la batalla del Elder-Land, su expresión era una mezcla de dolor y respeto. Realmente fue más allá. «Le debemos todo». Cuando el humo y la luz radiante del sacrificio del Elder-Land comenzaron a asentarse, el campo de batalla permaneció caótico. Los no muertos continuaron su implacable asalto y los cultivadores restantes de la formación del núcleo siguieron luchando. Altea acababa de concluir su propia y agotadora batalla con un grupo de no muertos de la formación del núcleo. Su túnica, adornada con el emblema de su secta, tenía marcas de quemaduras y signos de batalla. Recorrió con la mirada el sombrío campo de batalla, siendo testigo de la muerte y la destrucción que parecían desarrollarse con cada momento que pasaba. Sin embargo, los ojos penetrantes de Altea, llenos de preocupación, buscaron un rostro en particular. Frunció el ceño cuando no vio al gran anciano Lan. Ella lo conocía bien y no podía evitar preocuparse por su seguridad. Finalmente, los ojos de Altea se posaron en el grupo de Elara, un rayo de esperanza en medio del caos. Con un rápido descenso desde el cielo, llegó a su lado. Con un elegante movimiento de su mano, eliminó a los enemigos que los habían invadido, su poder era innegable. Al ver la llegada de Altea, el grupo de Elara inmediatamente se inclinó y la saludó. «Maestro de secta».
Elara, que algún día tomaría el manto de maestra de secta, se dirigió a Altea con el mayor respeto. Maestro de secta. Los ojos de Altea, llenos de afecto maternal y de líder de secta, miraron a Elara. Mi querida Elara, te has convertido en una cultivadora formidable. Y todos habéis luchado valientemente. Luego se dirigió al grupo en su conjunto. Esta batalla está lejos de terminar. Necesitamos mantener la línea. Elara sonrió agradecida y respondió, todo es gracias a tus enseñanzas, maestra de secta. Tu guía nos ha traído hasta aquí. La sonrisa de Altea era cálida, pero su expresión pronto se volvió seria cuando preguntó, ¿qué pasa con el gran anciano Lan? No lo vi. Al escuchar el nombre del Elder Lan, una sombra pareció caer sobre todos. Elara respiró hondo, su voz cargada de tristeza. Maestro de secta, gran anciano Lan, se sacrificó para matar a su enemigo. Ya no está con nosotros. Los compañeros de Elara, que habían presenciado el heroico sacrificio del Elder Lan, no pudieron evitar expresar su admiración. Era un verdadero héroe, añadió Tavian. Lirien asintió con la cabeza, su voz llena de respeto. El mundo ha perdido hoy una gran alma. Lyra, con los ojos todavía brillantes por las lágrimas no derramadas, habló en voz baja, su sacrificio será recordado a través de los siglos. Rian, que normalmente permanecía sereno, inclinó solemnemente la cabeza. Que encuentre la paz en los reinos del más allá. Altea, ahora plenamente consciente de la gravedad de la situación, asintió en reconocimiento. El gran anciano Lan fue un verdadero héroe y su sacrificio no será en vano. Honraremos su memoria protegiendo nuestro reino. Con renovada determinación, Altea y el grupo de Elara volvieron su atención al campo de batalla, sabiendo que tenían que continuar la lucha en honor al sacrificio final del Elder Lan. Antes de la batalla que se cobraría la vida del gran anciano Lan. Argón en su trono de dragón, comunicándose con un sistema en su mente. Su voz resonó dentro de los límites de su conciencia. Argón habló con una sensación de determinación, su mente concentrada. Sistema, libera a todos los muertos vivientes que he seleccionado. El sistema, una entidad compleja dentro de su mente, respondió con un tono digital, afirmativo, anfitrión. Liberando a los no muertos. En un lugar distante y escondido del continente azul, una enorme grieta espacial comenzó a abrirse, revelándose como una grieta colosal en los cielos. Era como si el tejido mismo de la realidad hubiera sido alterado. De esta grieta, comenzó a surgir una aterradora variedad de entidades no muertas. Primero vinieron los no muertos menores, su presencia malévola era palpable mientras se abrían paso a través de la grieta. Sus ojos brillaban con una luz espeluznante y antinatural mientras se extendían, hambrientos de destrucción. Siguiéndolos estaban los colosales no muertos de la formación del núcleo, enormes monstruosidades que parecían desafiar las leyes de la naturaleza. 10 de estos gigantes emergieron, sus formas masivas proyectando sombras siniestras. Cada uno de ellos poseía un aura de poder formidable, suficiente para enviar escalofríos a cualquiera que los contemplara. Argón se había reprimido deliberadamente. No había liberado a todos los monstruos a su disposición, porque incluso las criaturas del segundo piso eran capaces de causar estragos a una escala sin precedentes. Después de todo, los monstruos del tercer piso son suficientes para destruir todo el continente azul, fueron una calamidad en sí mismos. La destrucción potencial que podrían provocar en el continente azul era inconmensurable. En el inquietante silencio de la sala del trono de Argón, se materializó una pantalla flotante que mostraba el caos que se desarrollaba en el continente azul. Isadora sus ojos se fijaron en las escenas de devastación. Isadora, cuyos ojos reflejaban el caos en la pantalla flotante, no pudo ocultar su malévola satisfacción. Mi señor, no tienen idea de lo que les espera. La desesperación que probarán será exquisita. La risa de Macon resonó en la habitación, un sonido escalofriante. Jaja, sí, mi señor. El poder de nuestra mazmorra eterna no tiene comparación. Es hora de que comprendan nuestro dominio. La habitación se llenó de un aire de presentimiento mientras los otros dos subordinados de Argón, Cambión y Azrael, observaban el caos que se desarrollaba junto a sus compañeros. Cada uno de ellos miraba la pantalla flotante con una mezcla de fascinación y malevolencia. Tanzón, con sus rasgos torcidos por las sombras, se inclinó más cerca de la pantalla, su voz estaba llena de anticipación. Esto es una obra maestra,
mi señor. No sabrán que los golpeó. Azrael, una figura envuelta en misterio y poder, mantuvo la compostura pero no pudo ocultar el brillo de emoción en sus ojos. El continente azul temblará bajo nuestro poder. Cambión, siempre silencioso, tenía una expresión inescrutable y sus ojos brillaban con anticipación. Mientras los 5 subordinados observaban, la pantalla mostraba el implacable avance de los no muertos, su fuerza destructiva dejando un rastro de devastación a su paso. Los no muertos de la formación central, imponentes y formidables, infundieron miedo en los corazones de cualquiera que los contemplara. Cuando la horda de muertos vivientes surgió, los cimientos mismos del continente azul temblaron. El destino del reino pendía de un hilo, al borde del olvido. La sala del trono pareció resonar con una energía siniestra mientras Argón y sus 5 oscuros subordinados observaban la catástrofe que habían desatado en el continente azul. La horda de no muertos, liderada por los colosales no muertos de la formación del núcleo, continuó su avance implacable, dejando atrás un camino de destrucción que desafió la imaginación. Una a una, las ciudades cayeron bajo la sombra de una ruina inminente, y sus muros y defensas fueron incapaces de resistir el poder del ataque de los no muertos. En la ciudad que ahora enfrentaba este sombrío destino, sus residentes se habían apresurado a prepararse cuando llegaron a sus oídos las noticias de la amenaza que se avecinaba. En solo una hora, reforzaron sus muros con poderosos conjuntos, convocaron a sus defensores más hábiles y armaron a sus tropas con los mejores artefactos de cultivo. Los residentes de la ciudad se reunieron en las murallas, con sus rostros marcados por la determinación y el miedo. Sabían el horror que se avecinaba y estaban decididos a proteger su hogar a toda costa. Todo hombre, mujer y niño que pudiera empuñar un arma estaba preparado. A medida que la horda de no muertos se acercaba, su rostro sombrío arrojó una sombra sobre la ciudad. Los enormes no muertos de la formación del núcleo lideraron la carga, sus pasos sacudieron la misma tierra. Con un rugido ensordecedor, uno de ellos golpeó la puerta de la ciudad con un solo golpe colosal. La puerta, reforzada con los más poderosos conjuntos y encantamientos, debería haber resistido tal ataque. Sin embargo, la pura fuerza y malevolencia detrás de ese ataque destrozó la puerta y arrojó piedras y escombros por los aires. Los defensores que habían estado parados en la puerta fueron rechazados en desorden. El caos estalló cuando la horda de no muertos irrumpió en la ciudad. Las defensas de la ciudad se derrumbaron ante el implacable ataque. Los civiles pidieron ayuda a gritos, los soldados lucharon valientemente, pero era una batalla que parecía imposible de ganar. Gritos de misericordia y súplicas de salvación llenaron el aire. La gente corría por las calles, tratando desesperadamente de escapar del implacable avance de los no muertos. Se derribaron edificios y se produjeron incendios, lo que agravó el caos. Los no muertos de la formación central, inmunes al miedo o al dolor, eran como monstruos de destrucción. Rompieron formaciones defensivas, eliminando a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. La carnicería fue implacable y la ciudad que había estado en pie durante siglos quedó reducida a un escenario de devastación en cuestión de minutos. En medio del caos, los individuos que alguna vez fueron cultivadores esperanzados ahora se encontraron frente a la desesperación. Las familias quedaron separadas y surgieron héroes, dispuestos a sacrificarse para comprar a sus conciudadanos unos momentos preciosos. Justo cuando la esperanza parecía menguar, una luz cegadora descendió del cielo, bañando los alrededores con un resplandor radiante. La intensidad de esta luz era tan poderosa que las criaturas no muertas menores cercanas quedaron reducidas a nada más que cenizas, y su malevolencia fue borrada por la pureza de esta energía divina. Altea, envuelta en esta aura brillante, emanaba un aire de ira ardiente y resolución inquebrantable. Aunque su rostro permaneció oculto, la intensidad de su presencia lo decía todo. Fue una manifestación de su determinación de proteger y vengar. Mientras tanto, en su salón del trono, Argón observaba esta impresionante exhibición con un aire de indiferente interés. Este debe ser el maestro de secta de las tierras santas radiantes, reflexionó, reconociendo el poder que tenía ante él. Macon, siempre ansioso por el combate, habló con una sonrisa. Mi señor, ella parece fuerte. Quiero luchar contra este humano. Argón, sin embargo, descartó la idea con una sonrisa. Jaja, por ahora, deja que los monstruos de mi mazmorra se encarguen de todo. No hay necesidad de que mis subordinados se rebelen todavía.
Las criaturas que he convocado son más que capaces de manejar esto. N-0-Belb-1-N. De hecho, Argón había calculado bien. Las criaturas que había desatado en el continente azul eran de un poder tan formidable que los habitantes tenían pocas esperanzas de prevalecer contra ellas. Eran la encarnación de una calamidad que dejaba poco espacio para un contraataque. Sin embargo, Argón no era ajeno a las contingencias. Si, por algún milagro, su monstruoso ejército se enfrentara a la derrota, solo entonces liberaría a sus oscuros subordinados para terminar lo que había comenzado. Cuando el aura radiante de Altea descendió sobre el campo de batalla, los 10 colosales no muertos de la formación del núcleo se detuvieron abruptamente, sus inmensas formas se cernían sobre la ciudad. Ellos también fueron afectados por la luz sagrada, su energía malévola se apagó momentáneamente ante tal poder divino. En su imponente presencia, los seres no muertos se comunicaban a través de su conciencia colectiva, y sus pensamientos resonaban de una extraña manera etérea. Undead One, este humano es peligroso. Debemos tener cuidado. No muertos 2, de hecho, su aura es abrumadora. Ejerce un poder tremendo. El más fuerte de los no muertos de la formación del núcleo, un gigante imponente con un aura que rivalizaba con la de Altea, habló a continuación. Líder no muerto, he recibido órdenes de su señor. 6 de nosotros nos enfrentaremos a este humano, mientras que los 4 restantes, junto con los no muertos menores, continuarán la destrucción. Este pronunciamiento encendió un acalorado debate dentro de su conciencia colectiva. 3 no muertos, pero las órdenes de su señor no especificaban quién debía enfrentarse al humano. Todos deseamos luchar. 4 no muertos, de hecho, no tememos a la muerte. Enfrentémonos todos juntos a esta amenaza. Undead 5, he estado afilando mi espada durante siglos y quiero participar en la acción. 6 no muertos, debemos demostrar nuestro valor a su señor. Undead 7, de acuerdo, todos deberíamos luchar. Dejemos que este humano sea testigo de nuestro poder. La disputa continuó dentro de sus mentes colectivas, cada no muerto discutiendo apasionadamente por el honor de enfrentarse a Altea en la batalla. Era evidente su falta de miedo ante la muerte y su deseo de demostrar su valía. El líder no muerto, con aire de autoridad, intentó sofocar el debate. Suficiente. Las órdenes de su señor son claras. 6 de nosotros enfrentaremos al humano y 4 continuaremos la destrucción. Sin embargo, la disensión persistió. Estaba claro que estos seres no muertos, desprovistos de emociones humanas, tenían sus propias formas de orgullo y competencia. Quien tendría el privilegio de luchar contra este formidable humano seguía siendo un punto de discordia entre ellos. Undead One, tengo una idea. Deberíamos demostrar nuestro valor sorteando. Undead 2, esa es una solución justa. El destino decidirá. Los no muertos de la formación central, a pesar de sus apariencias imponentes, recurrieron a un juego de azar para determinar quién de ellos tendría el honor de enfrentarse a Altea. Uno por uno, llegaron a sus mentes colectivas y seleccionaron lotes. Cuando se revelaron los resultados, se determinó cuáles 6 se enfrentarían al poderoso humano. Altea, envuelta en la luz radiante de su formidable poder, estaba lista para enfrentar a los 6 no muertos de la formación del núcleo elegidos que ahora la rodeaban. Sus ojos permanecieron ocultos, pero su aura irradiaba confianza y determinación. Como cultivadora máxima de la formación del núcleo y maestra de secta de las tierras santas radiantes, ella era muy consciente de su propia fuerza y no había miedo en su corazón. Los no muertos de la formación central, por otro lado, comenzaron a actuar en los roles elegidos, sin darse cuenta de las habilidades de Altea y las discusiones entre sus compañeros. Mientras la rodeaban, se comunicaban con ella creyendo que se trataba de un típico enfrentamiento. El líder no muerto, el elegido para liderar este enfrentamiento, dio un paso adelante. Humano, te enfrentas a nosotros 6. Determinaremos si eres formidable. La voz de Altea, aunque tranquila, tenía un aire de determinación inquebrantable. Estoy ante ustedes, resuelto en mi deber de proteger este reino. Si buscan desafiar eso, entonces prepárense. Mientras hablaban, sus voces resonaban en la mente de Altea y no pudo evitar sorprenderse de que estas criaturas pudieran comunicarse. El escenario estaba preparado para una batalla que resonaría en los anales de la historia del cultivo. 6 formidables no muertos de la formación del núcleo rodearon a Altea,
y sus imponentes figuras proyectaban sombras siniestras sobre la ciudad. «Que comience la batalla», declaró el líder no muerto. Con un repentino estallido de movimiento, los no muertos de la formación del núcleo se abalanzaron sobre Althea con una velocidad y un poder increíbles, con sus ataques sincronizados. Althea, sin embargo, no era una oponente cualquiera. Mientras el líder no muerto lanzaba un golpe aplastante, el cuerpo de Althea pareció desdibujarse por un momento, esquivando el asalto inminente. «¿Qué?», exclamó sorprendido el líder no muerto. Althea había empleado su técnica de luz para mejorar su velocidad, evadiendo el ataque inicial con elegante agilidad. «Impresionante. Ella es rápida», señaló uno de los no muertos de la formación del núcleo. Althea, ahora evadiendo el ataque del líder no muerto, rápidamente tomó represalias. Sus manos irradiaron un brillo suave pero intenso mientras invocaba su técnica tierra. El suelo bajo los guerreros no muertos tembló cuando ella aprovechó el poder de la tierra, provocando una agitación sísmica que alteró su equilibrio. «Técnica de la tierra», gritó uno de los no muertos. La tierra bajo sus pies se movió y se dobló, lo que provocó que los no muertos de la formación del núcleo perdieran el equilibrio temporalmente. El suelo se agitaba y retumbaba, rebelándose contra los adversarios de Althea. «Este humano maneja múltiples elementos», observó otro no muerto. En medio del caos causado por la técnica tierra de Althea, aprovechó la oportunidad para manifestar su técnica hielo. Con un elegante movimiento de su mano, conjuró fragmentos cristalinos de hielo, cada uno tan afilado como una espada. Estos proyectiles helados giraron hacia los no muertos de la formación del núcleo con una precisión mortal. «¿Hielo? Cuidado», advirtió a otro sobre los no muertos. Los no muertos de la formación del núcleo, inflexibles pero no inmunes al daño, rápidamente levantaron sus formas masivas para protegerse del ataque helado. Los proyectiles dejaron marcas en sus cuerpos antiguos y rugosos. «Necesitamos intensificar el ataque», instó otro. El líder no muerto rugió, liderando otra feroz ofensiva. Con un poderoso movimiento de su colosal brazo, apuntó a golpear a Althea con fuerza aplastante. Los otros no muertos de la formación del núcleo se unieron, sus movimientos rápidos y coordinados. «Prepárate para ser aplastado», bramó el líder no muerto. Althea, con su aura radiante intacta, respondió con una deslumbrante exhibición de su técnica de luz. Ella intensificó momentáneamente su resplandor divino, creando un brillante escudo de luz a su alrededor. Los ataques que se aproximaban golpearon esta barrera de luz, creando una deslumbrante exhibición de energía. Los no muertos de la formación del núcleo se encontraron momentáneamente desorientados por el brillo de la luz de Althea. «No podemos ver», exclamó uno de los no muertos. Aprovechando la oportunidad, Althea cambió su estrategia. Lanzó un estallido de luz que cegó temporalmente a sus adversarios. En ese instante, utilizó su velocidad mejorada para alejarse del cerco. «¿A dónde fue?», cuestionó uno de los no muertos de la formación del núcleo. Mientras los no muertos de la formación del núcleo luchaban bajo el resplandor cegador de la técnica de luz de Althea, se encontraron momentáneamente vulnerables y desorientados. Sus monstruosas figuras se agitaban confundidas mientras intentaban localizar a su esquivo oponente. «No veo nada», refunfuñó otro. Althea había aprovechado al máximo el caos que había creado. Con una gracia que contradecía su habilidad de combate, se reposicionó con mayor velocidad, su técnica de luz fortaleció sus movimientos. «Recupera tus sentidos. Ella está jugando con nosotros», recordó el líder no muerto. Una cascada de proyectiles helados, más nítidos y numerosos que antes, se dirigió hacia los no muertos de la formación del núcleo con una precisión mortal. Sus enormes formas, momentáneamente ciegas e incapaces de coordinar sus defensas, se llevaron todo el peso del ataque. Fragmentos cristalinos de hielo atravesaron sus cuerpos antiguos y rugosos, dejando heridas brillantes que emitían una espeluznante escarcha. «Necesitamos reagruparnos», gritó uno de los no muertos de la formación del núcleo, su forma imponente soportaba la peor parte del ataque de hielo. Sin embargo, el momento de indulto duró poco. El brillo de la técnica de luz de Althea comenzó a atenuarse, revelando su postura renovada. Sintiendo el cambio de marea, el líder no muerto rugió y su bramido resonó en el campo de batalla. «Presiona el ataque. No la dejes escapar», ordenó el líder no muerto. Con renovada determinación,
los no muertos de la formación del núcleo se movieron con precisión sincronizada. El suelo debajo de ellos tembló, un testimonio de su formidable poder, mientras avanzaban hacia Althea, cada golpe meticulosamente calculado. Althea, cuyos movimientos ahora no eran obstaculizados por la luz cegadora, se enfrentó al ataque con una resolución inquebrantable. Sus manos brillaban con una intensidad radiante, testimonio de la formidable técnica de luz que ejercía. Cuando el enorme brazo del líder Undead descendió en un golpe aplastante, Althea se enfrentó al ataque de frente. El choque de poder resonó en el campo de batalla, enviando ondas de energía en todas direcciones. El mismo aire pareció crepitar con la fuerza de su colisión. Durante momentos que parecieron una eternidad, las dos fuerzas lucharon sin ceder ni un centímetro. La técnica de luz de Althea se mantuvo firme contra la fuerza abrumadora del líder no muerto. A su alrededor, los restantes no muertos de la formación del núcleo aprovecharon su ventaja. Se movieron con precisión calculada, buscando explotar cualquier abertura en las defensas de Althea. Althea se mantuvo firme, su cuerpo irradiaba un aura brillante mientras luchaba con el líder no muerto. El choque de sus poderes provocó ondas de choque en el campo de batalla, creando una tensión palpable en el aire. Los restantes no muertos de la formación del núcleo, sintiendo una oportunidad, avanzaron con un asalto sincronizado. Sus monstruosas figuras atacaron con notable precisión, intentando explotar cualquier abertura en las defensas de Althea. La coordinación de sus ataques fue impresionante, cada uno dirigido a una vulnerabilidad diferente. Uno de los no muertos de la formación del núcleo, aprovechando el momento, se abalanzó sobre Althea con una velocidad increíble, con el objetivo de golpearla desde un costado. Pero la técnica de luz de Althea le permitió sentir la amenaza que se acercaba y la evadió con un paso rápido y elegante, evitando por poco el golpe mortal. Otro no muerto de la formación central, reconociendo la competencia de Althea con las técnicas de luz, desató un estallido cegador de oscuridad. Fue un intento calculado de abrumar el resplandor de Althea. En respuesta, Althea concentró su energía divina, rechazando la oscuridad invasora con una fuerza radiante. Mientras luchaban, el líder no muerto, impulsado por una determinación inquebrantable, convocó una oleada de energía de la formación del núcleo para aumentar su fuerza. Su enorme brazo tembló con poder, acercándose cada vez más al cuerpo de Althea. El suelo bajo los pies de Althea se agrietó bajo la inmensa presión. Althea, consciente del peligro inminente, lanzó un estallido de luz pura y cegadora que repelió el devastador ataque del líder no muerto. La colisión de energías provocó temblores en el campo de batalla, creando una onda de choque que resonó por todas partes. En medio de este intenso intercambio, Althea cambió de táctica. Ella convocó su técnica de la tierra una vez más, causando que el suelo bajo los pies de los no muertos de la formación del núcleo temblara y se agrietara. Columnas de piedra y tierra estallaron, creando un terreno caótico y peligroso. Los no muertos de la formación central se encontraron luchando por mantener el equilibrio. La agitación del terreno interrumpió su asalto coordinado. En el caos del campo de batalla, se vieron obligados a recalibrar sus posiciones, dándole a Althea un respiro muy necesario. Aprovechando este momento, Althea invocó su técnica de hielo. Fragmentos de hielo, más nítidos y numerosos que antes, se materializaron a su alrededor. Con un movimiento rápido y elegante, los arrojó contra los no muertos de la formación central, creando un bombardeo mortal que buscó sus puntos vulnerables. Los no muertos de la formación del núcleo, tomados por sorpresa por la repentina transformación del campo de batalla, intentaron levantar barreras de energía de la formación del núcleo para protegerse del ataque helado. Pero el objetivo preciso de Althea y la naturaleza implacable del ataque hicieron imposible proteger todas las áreas vulnerables. Cuando los fragmentos helados golpearon sus enormes formas, dejaron heridas brillantes. La congelación cubrió las heridas, creando un brillo espeluznante y helado en los cuerpos de los no muertos de la formación del núcleo. A pesar de su casi inmortalidad, los no muertos de la formación del núcleo no eran inmunes al daño físico, y la agonía de los fragmentos helados era evidente en sus imponentes figuras. En la cámara del piso especial, Argón y sus subordinados continuaron observando la intensa batalla en la pantalla flotante ante ellos. Sus ojos permanecieron fijos en el choque épico entre Althea y los 6 no muertos de la formación del núcleo. Argón, con su característico aire de interés distante, observó el desarrollo del combate.
Su mirada parpadeó con una apariencia de intriga, aunque su postura se mantuvo sin cambios. Macon, su subordinado, no pudo evitar mostrar una pizca de entusiasmo. Oh, este humano realmente no es malo. Macon no pudo evitar mostrar una pizca de entusiasmo. Oh, este humano realmente no es malo. Azrael, de pie junto a Macon, asintió con la cabeza. Es decir, tomar ventaja mientras luchas contra 6 criaturas no muertas, incluso si las 6 etapas de los no muertos son más bajas que las de ese humano, sigue siendo impresionante para un humano. El otro subordinado de Argón, aunque en silencio, reconoció la notable hazaña que estaban presenciando. El campo de batalla era una vorágine de poder elemental y pura determinación, y el dominio de Altea de las técnicas de luz, tierra y hielo. Las energías ondulantes en la pantalla reflejaron la intensidad de la batalla. El aura radiante de Altea chocó con la fuerza malévola de los no muertos de la formación del núcleo, creando ondas de choque que resonaron en el campo de batalla. Cada movimiento, cada técnica, fue ejecutada con precisión y propósito. Argón, con aire de interés distante, observó el espectáculo. Reconoció la importancia de este encuentro para las corrientes de poder más amplias en el continente azul. A medida que avanzaba la batalla, era evidente que Altea no solo era una cultivadora formidable sino también una luchadora estratégica y adaptable. Aprovechó el terreno, explotó las debilidades de sus adversarios y utilizó sus técnicas elementales con perfecta fluidez. Los no muertos de la formación del núcleo, aunque eran más numerosos, no estaban exentos de vulnerabilidad. Los calculados ataques de Altea los dejaron momentáneamente desorientados y luchando por contrarrestar su implacable ataque. Con cada choque, cada oleada de energía, el destino de la ciudad estaba en juego. Las ondulantes olas de poder eran un testimonio de la naturaleza implacable de este mundo, donde la fuerza y la habilidad eran la moneda de supervivencia. Los no muertos de la formación central, sintiendo que las mareas de la batalla se desvanecían, supieron que tenían que tomar medidas drásticas. En su conciencia compartida, se comunicaban sin palabras. Fue una decisión colectiva, un último recurso para evitar la derrota y cumplir con su lealtad inquebrantable a su señor, Argón. Un Death Leader proyectó su voluntad en las mentes de sus hermanos. Necesitamos utilizar esa técnica al mismo tiempo. Si esto continúa, seremos derrotados. No podemos decepcionar a nuestro Señor. Los no muertos 2, 3, 4, 5 y 6, aunque carentes de miedo, compartían un sentido de determinación. Estaban más que dispuestos a darlo todo por su Señor, y una resolución colectiva llenó sus corazones no muertos. Con una comprensión sincronizada, convocaron su formidable energía de la formación del núcleo, canalizándola con una precisión espeluznante. El aire se volvió pesado con intenciones malévolas mientras la energía de la muerte irradiaba desde sus imponentes formas. En la ciudad de abajo, los cultivadores que no abandonaron la ciudad sintieron el cambio en la atmósfera. Un temor siniestro y palpable se apoderó de ellos. Sabían que un evento cataclísmico se estaba desarrollando arriba, y solo podían observar con horror cómo la batalla entre Altea y los no muertos de la formación del núcleo llegaba a un punto crítico. Los no muertos de la formación central desataron su técnica definitiva, su energía se entrelazó y convergió en una colosal manifestación de destrucción. Un vórtice de energía oscura, impregnado del poder de los no muertos, comenzó a formarse sobre ellos. Altea miró la escena con una expresión fea y sintió la catástrofe inminente. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. La energía que había visto ejercer a los no muertos era de una naturaleza completamente diferente, una fuerza abisal que nunca había encontrado. Reaccionando con urgencia instintiva, Altea recurrió a su dominio elemental. Invocó a sus 3 elementos, luz, tierra y hielo, en un intento desesperado por crear una técnica defensiva que pudiera resistir el cataclismo inminente. Radiantes arcillos de luz entrelazados con enormes construcciones de piedra, formando un intrincado entramado defensivo. El hielo cubrió la estructura, agregando capas de fortificación. Los residentes de la ciudad observaron con asombro y terror cómo esta defensa elemental tomaba forma sobre ellos. Los no muertos de la formación central completaron su encantamiento. El vórtice de energía oscura descendió en espiral, surgiendo hacia la ciudad con fuerza malévola. Un viento helado barrió las calles a medida que el vórtice se acercaba, y su siniestra presencia provocó escalofríos en todos los que lo presenciaron. El choque era inminente.
El vórtice de energía oscura se encontró con la barrera elemental radiante. El momento de la colisión desató una explosión cataclísmica, una vorágine de fuerzas en conflicto que desgarraron el tejido mismo de la realidad. La onda de choque se extendió en todas direcciones, destruyendo todo a su paso. Los edificios se desintegraron, las defensas se derrumbaron y el suelo mismo se rompió como si ya no pudiera soportar el inmenso poder. La mitad de la ciudad fue consumida por la fuerza devastadora. La onda expansiva de energía se extendió por millas, dejando tras de sí un paisaje lleno de cicatrices. Los habitantes de la ciudad, aquellos que no habían estado directamente en el camino de la destrucción, quedaron aturdidos por las consecuencias. Los cielos se oscurecieron cuando una nube de escombros y polvo llenó el aire. La ciudad, que alguna vez fue una metrópolis vibrante y bulliciosa, ahora está en ruinas. La batalla entre Altea y los no muertos de la formación del núcleo había cobrado un alto precio, un testimonio de la naturaleza despiadada de este mundo de cultivo. En medio de las caóticas consecuencias del cataclísmico choque, el aire mismo parecía contener la respiración, cargado de escombros y remolinos de polvo. La otrora próspera ciudad ahora estaba en ruinas, sus calles reducidas a escombros y sus imponentes edificios reducidos a montones de escombros. Después del choque cataclísmico, se hizo evidente que los 6 no muertos de la formación del núcleo habían perecido. Sus figuras, alguna vez imponentes, yacían sin vida entre los escombros, su energía oscura se había gastado en su último. El rostro de la criatura era una máscara horrible, retorcida en una mueca perpetua. Sus fauces abiertas estaban llenas de dientes afilados como cuchillas, babeando un líquido viscoso y verdoso. Sus ojos brillantes brillaban con inteligencia malévola, revelando su naturaleza cruel. Tornit emitía un olor nocivo a descomposición, y su sola presencia parecía drenar la fuerza vital del medio ambiente. A pesar de su enorme tamaño, se movía con una velocidad y agilidad antinaturales, desafiando las leyes de la física. Emitió un gruñido gutural y amenazador que provocó escalofríos incluso en los guerreros más valientes. Este monstruo colosal y grotesco era una criatura de pura maldad, una manifestación de oscuridad y malevolencia. La llegada de Tornit arrojó una sombra de miedo y terror sobre el campo de batalla y marcó una fase nueva y mortal de la batalla. Cuando Tornit emergió por completo en el reino de los mortales, Altea y los cultivadores de la formación del núcleo restante centraron su atención en esta monstruosa amenaza. La batalla por la ciudad había tomado un giro más oscuro y peligroso con la llegada de esta encarnación de la malicia y la oscuridad. La llegada de Tornit había cambiado el equilibrio de la batalla. Altea, aunque cansada y agotada, se mantuvo erguida, con los ojos fijos en este monstruoso adversario. Sabía que el destino del mundo ahora dependía de su capacidad para enfrentar esta fuerza malévola y salir victorioso. La aparición de Tornit provocó ondas de miedo y pavor en las filas de los cultivadores e incluso en los no muertos. Era como si un vórtice de desesperación se hubiera abierto en medio del campo de batalla. Los cultivadores de bajo nivel, que habían estado presenciando la batalla desde la distancia, sintieron un cambio inmediato en la atmósfera. El mismo aire pareció cargarse de malevolencia. Algunos se agarraron el pecho, sintiendo una sensación inexplicable de que su fuerza vital se estaba agotando lentamente. El pánico se apoderó de sus filas y se dispersaron en todas direcciones, huyendo lo más lejos que pudieron de la monstruosa presencia de Tornit. Incluso los cultivadores experimentados de la formación del núcleo, que habían estado luchando con renovado vigor, no pudieron escapar del siniestro efecto de la llegada de Tornit. Ellos también sintieron que su fuerza vital menguaba, aunque a un ritmo más lento. Una sensación de impotencia se instaló cuando se dieron cuenta del alcance del poder de esta monstruosa criatura. Entre ellos, solo Altea parecía no verse afectada por la fuerza drenante. Su resplandor, nacido del dominio del elemento luz, parecía hacer retroceder la oscuridad invasora. Al mirar a sus compañeros cultivadores, Altea no pudo evitar preguntarse las razones detrás de esta aflicción. ¿Fue por mi mismo reino con los no muertos? ¿O fue mi conexión con el elemento luz lo que me ofreció cierta apariencia de protección? Pensó Altea. La presencia de Tornit en el campo de batalla fue abrumadora. El suelo tembló bajo su enorme forma mientras dejaba escapar un rugido que envió ondas de choque a través de las almas de los presentes. El rugido pareció resonar desde lo más profundo del abismo de oscuridad y el campo de batalla tembló en respuesta. Altea, reconociendo el peligro inminente, gritó por encima del ruido ensordecedor: «Todos, retrocedan».
lucharé sola contra este no muerto. Los otros cultivadores de la formación del núcleo, con sus rostros grabados con una mezcla de miedo e impotencia, solo pudieron asentir con la cabeza a regañadientes. Incluso como guerreros de gran habilidad y poder, comprendieron la inutilidad de unirse a la lucha contra Tornit. Su fuerza vital se estaba agotando con cada momento de proximidad a la criatura malévola, y sus ataques solo serían una carga para Altea. De mala gana, comenzaron a retirarse, dejando a Altea sola para enfrentar la colosal abominación. Mientras se acercaban a una distancia más segura, sus ojos permanecieron fijos en la batalla inminente, llenos de una mezcla de temor y admiración por la valentía de Altea. El campo de batalla ahora contrastaba marcadamente con los momentos anteriores llenos de esperanza. Los residentes de la ciudad que habían encontrado coraje en presencia de los cultivadores observaron en silencio asombrados, con el corazón cargado de temor por su salvador. Altea, con su energía renovada gracias a pura determinación, enfrentó a Tornit con una resolución inquebrantable. Sabía que el destino de la ciudad y su gente recaía sobre sus hombros. Con una respiración profunda, inició su contraataque, lanzándose hacia el monstruoso ser con una velocidad increíble. La batalla que siguió fue un choque de fuerzas opuestas, una de pura malevolencia y la otra de luz inquebrantable. Las técnicas de Altea, perfeccionadas a través de años de dedicación y maestría, eran un espectáculo digno de contemplar. Ella utilizó su dominio de la luz para crear rayos cegadores que atravesaron la carne pútrida de Tornit. La tierra respondió a su voluntad, manifestándose como imponentes construcciones de piedra que retumbaron hacia Tornit, buscando atrapar e inmovilizar a la criatura. Las técnicas de hielo se manifestaron como fragmentos de cristales congelados, cada golpe enviando un escalofrío escalofriante por el aire. Tornit, en respuesta, agitó sus enormes extremidades con sorprendente agilidad, creando ondas de choque que recorrieron la tierra. Sus garras, afiladas como navajas, buscaban destrozar a Altea. El fluido verdoso que goteaba de sus fauces era ácido y chisporroteaba cuando entraba en contacto con sus barreras de luz. Mientras la batalla continuaba, los otros cultivadores de la formación del núcleo observaron en silencio asombrados, sus expresiones eran una mezcla de preocupación y asombro. Uno de ellos, un guerrero experimentado con apariencia canosa, murmuró a los demás, ¿alguna vez habéis visto algo como esto? El poder de Altea está más allá de toda comprensión. Un cultivador más joven, con los ojos muy abiertos por el asombro, respondió, ella es increíble. Es como si estuviera ejerciendo las mismas fuerzas de la naturaleza contra esa abominación. Una cultivadora, con la voz llena de admiración, añadió, debemos tener fe en ella. Ella es nuestra única esperanza contra esos no muertos. En el pico más alto de la montaña de la secta de la espada celestial, Kaelar, el maestro de la secta, estaba sentado en profunda meditación, su energía conectada con la esencia misma de la montaña. Estaba inmerso en un profundo estado de cultivo, el mundo que lo rodeaba era un eco distante. De repente, un anciano de la secta, con expresión marcada por la ansiedad, se acercó al meditante Kaelar. Su corazón se aceleró con temor cuando interrumpió la meditación de Kaelar. Maestro de secta, comenzó, con voz temblorosa, la lámpara de vida del gran anciano Lan se ha extinguido. Algo debe haberle sucedido. La noticia golpeó a Kaelar como un rayo. El gran anciano Lan no era solo un cultivador senior de confianza, sino también un querido amigo. El aura de Kaelar fluctuó momentáneamente con una mezcla de conmoción y pena, pero rápidamente controló sus emociones. 1B, 1N. Con una calma que parecía casi antinatural dadas las circunstancias, Kaelar habló, sé lo que ha ocurrido. Gracias por traerme esta noticia. Puedes regresar a tus deberes ahora. El anciano estaba perplejo por la aparente actitud de Kaelar. Serena reacción ante tan trágica noticia, pero no se atrevió a cuestionar el juicio del maestro de secta. Asintiendo en reconocimiento, se giró y descendió la montaña. Solo una vez. Mas, los pensamientos de Kaelar se dirigieron al gran anciano Lan. Sabía que su amigo y mentor se había aventurado en una batalla de la cual tal vez no regresaría. El gran anciano Lan había previsto la posibilidad de su propio sacrificio en la lucha contra los no muertos, y había dejado en claro que estaba dispuesto a dar su vida por la secta y los mundos. Con el corazón apesadumbrado, Kaelar murmuró en voz baja, gran anciano Lan, su sacrificio no pasará desapercibido. Prometo vengarme de usted.
Antes de que pudiera reanudar su meditación, otro anciano llegó con una expresión grave. Con retraso, el anciano transmitió otra noticia que abrió los ojos de Kaelar con asombro. La conducta tranquila de Kaelar desapareció, reemplazada por la urgencia. Se levantó de su posición de meditación y, con una repentina ráfaga de energía, se elevó hacia los cielos a una velocidad increíble. El mundo que lo rodeaba se volvió borroso. La batalla entre Altea y Tornit continuó, un choque épico de poder y malevolencia. El dominio de las técnicas elementales de Altea quedó en plena exhibición cuando desató rayos de luz cegadores, envió construcciones de piedra que se alzaban hacia la abominación y rompió el aire con gélidos fragmentos de hielo. Sus técnicas eran impresionantes, un testimonio de su habilidad y determinación. Tornit, sin embargo, demostró ser un adversario diferente a cualquier otro al que Altea se hubiera enfrentado antes. Su grotesca forma se movía con una agilidad antinatural y su piel dura y moteada parecía inmune a los ataques de Altea. Cuando sus rayos cegadores se encontraron con la carne de Tornit, solo dejaron rasguños leves y superficiales. Las construcciones de piedra, aunque masivas e imponentes, apenas frenaron el avance de la criatura no muerta. Los fragmentos de hielo se derritieron al entrar en contacto con la piel de Tornit, siseando y humeando mientras lo hacían. El rostro de Altea mostraba una mezcla de frustración y determinación mientras continuaba enfrentándose a Tornit en combate. No podía permitirse el lujo de vacilar, la ciudad y sus habitantes dependían de ella. Al margen, los otros cultivadores de la formación del núcleo observaron en silencio, sus expresiones revelaban su preocupación por el bienestar de Altea. Sus comentarios sobre la batalla reflejaron su asombro y preocupación. El guerrero experimentado, con un profundo sentido de respeto en su voz, comentó, la determinación de Altea es inquebrantable. Pero este no muerto, su fuerza y resistencia están más allá de todo lo que haya visto. El cultivador más joven, todavía con los ojos muy abiertos y lleno de admiración, añadió, ella se mantiene firme contra esa criatura monstruosa. Es como una batalla de dioses y demonios. La cultivadora asintió con la cabeza. No la subestimemos. Altea es ingeniosa. Debe tener un plan. Altea continuó su implacable asalto contra el formidable Tornit, y su inquebrantable determinación la llevó a buscar una manera de superar las probabilidades aparentemente insuperables. Se dio cuenta de que sus ataques elementales individuales estaban resultando ineficaces contra la piel impermeable de Tornit. Era hora de aprovechar los pozos más profundos de su maestría y explorar el verdadero potencial de sus poderes elementales. Mientras se enfrentaba a la grotesca abominación, Altea comenzó a canalizar su dominio de las fuerzas elementales que comandaba. Respiró hondo, aprovechando su conexión con los elementos de luz, tierra y hielo. Cada elemento tenía sus atributos únicos y su objetivo era combinar sus poderes de una manera que superara la increíble resistencia de Tornit. En medio de la batalla, Altea invocó por primera vez el elemento luz, la esencia de la pureza y la iluminación. Enfocó su voluntad, creando una esfera radiante de luz intensa a su alrededor. La esfera palpitaba con brillo, proyectando un resplandor intenso y cegador en todas direcciones. La pura luminosidad era abrumadora, similar a la luz de un sol. Con la esfera de luz envolviéndola, Altea se volvió hacia el elemento tierra. Extendió su mano hacia el suelo debajo de ella y sacó inmensos pilares de piedra de la tierra. Estos pilares se elevaron con increíble velocidad y precisión, convergiendo sobre Tornit desde múltiples direcciones. Las construcciones terrestres no eran solo obstáculos sino parte de su nueva técnica de combinación. Al mismo tiempo, invocó su dominio del elemento hielo. En lugar de lanzar fragmentos de hielo separados, se concentró en tejer una red de intrincados patrones de hielo dentro de la cegadora esfera de luz. Estos patrones servían como trampas, diseñadas para congelar los movimientos de Tornit y ralentizar los ataques de la abominación. La culminación de estos elementos creó una técnica devastadora. Cuando Altea liberó su energía, la luminosa esfera de luz se expandió, iluminando todo el campo de batalla. Los pilares de tierra, infundidos con el poder de la luz, se volvieron incandescentes y brillaron con un resplandor brillante. Tornit, atrapado dentro de la esfera de luz y tomado por sorpresa, encontró sus movimientos ralentizados por los patrones helados, sus colosales extremidades momentáneamente congeladas en su lugar. Tornit dejó escapar un chillido ensordecedor, su forma monstruosa se retorcía dentro de la esfera.
Era evidente que la técnica elemental combinada de Altea había tomado por sorpresa a la criatura no muerta. Fue un momento breve, pero era todo lo que Altea necesitaba. Con una oleada de determinación, Altea dirigió su energía radiante hacia el inmovilizado Tornit. Los elementos luz, tierra y hielo se fusionaron en una convergencia cegadora, creando un crisol abrasador de poder elemental. La esfera se apretó alrededor de Tornit, canalizando su poder con intensidad concentrada. Mientras la energía combinada recorría la dura piel de Tornit, la grotesca forma de la criatura no muerta comenzó a distorsionarse y contorsionarse. De su carne se elevaba humo, chisporroteando y siseando mientras ardía. A pesar de la formidable resistencia de la piel de Tornit, este ataque elemental recién formado era algo que no podía resistir por completo. Una cascada de chispas y llamas brotó del cuerpo de Tornit cuando el ataque elemental pasó factura. El rugido de agonía y furia de los no muertos resonó en el campo de batalla mientras luchaban por liberarse de la radiante prisión de los elementos. Los otros cultivadores de la formación del núcleo, observando con asombro, sus expresiones cambiaron de preocupación a esperanza. Fueron testigos de la increíble demostración de poder de Altea, una técnica nacida de la perfecta armonía de su dominio elemental. Fue un testimonio de las alturas que un cultivador podía alcanzar cuando se lo llevaba al límite. El experimentado guerrero no pudo ocultar su admiración. Ella lo está haciendo. Althea está rompiendo las defensas de los no muertos. El cultivador más joven, que ya no tenía los ojos muy abiertos pero estaba lleno de una nueva sensación de determinación, dijo, esta es nuestra oportunidad. Con su fuerza, podemos derrotar a esta abominación. Cuando el abrasador crisol de poder elemental envolvió a Tornit, la situación comenzó a cambiar en el campo de batalla. La increíble técnica de Altea estaba debilitando visiblemente a la monstruosidad no muerta, su forma grotesca retorciéndose en agonía dentro de la brillante esfera de luz. Al ver la vulnerabilidad de Tornit, los cultivadores de la formación del núcleo, que inicialmente se habían reprimido, intercambiaron miradas decididas. Uno de ellos, con los ojos muy abiertos al darse cuenta, exclamó, así es. Este es el momento perfecto para unirse a la lucha. Los otros cultivadores de la formación del núcleo asintieron con la cabeza, reconociendo la oportunidad que Altea había creado. Los 7 desataron sus formidables poderes y se elevaron en el aire, descendiendo sobre la batalla con la determinación grabada en sus rostros. Su llegada no pasó desapercibida para los otros cultivadores que habían estado observando la batalla desde la distancia. Inspirados por la demostración de poder de Altea y la llegada de los cultivadores de la formación del núcleo, se unieron y volaron con entusiasmo para apoyar la causa. En medio de la caótica ráfaga de cultivadores que se unían a la batalla, Altea, todavía concentrada en mantener su técnica, se giró para presenciar la repentina afluencia de refuerzos. Sus ojos se abrieron con sorpresa y alarma. Con el no muerto Tornit atrapado dentro de su prisión elemental, no esperaba que tanta gente atendiera su llamada de ayuda. Intentó gritar, con la voz llena de urgencia, regresa. Es demasiado peligroso. Pero su petición cayó en oídos sordos. Los cultivadores, impulsados por su determinación de ayudar, ya se habían enfrentado a Tornit. Tornit, todavía retorciéndose en la prisión radiante, de repente atacó con una velocidad sorprendente. Una enorme extremidad con garras atravesó el aire, haciendo perder el equilibrio a varios cultivadores. El control de los elementos luz, tierra y hielo sobre los no muertos se debilitó y la esfera comenzó a agrietarse. Una mano monstruosa emergió de la forma retorcida de Tornit, extendiéndose hacia los cultivadores más cercanos. Con una velocidad aterradora, los atrapó y los arrastró hacia las grotescas fauces de Tornit. El pánico y el terror se apoderaron de aquellos atrapados en sus garras, sus gritos desesperados llenaron el aire. El vil poder de Tornit se manifiesta en una habilidad horrible. Comenzó a desviar la fuerza vital de sus víctimas, drenando su vitalidad. Los desafortunados cultivadores se debilitaron y sus rostros se contrajeron en agonía. Como si esto no fuera suficiente, el hambre de Tornit no tenía límites. Clavó sus dientes en algunos de los cultivadores atrapados, consumiéndolos con una escalofriante declaración, comida. Los cultivadores atrapados se encontraron luchando por mantener su fuerza. Desesperados, gritaron, sus voces eran una mezcla de dolor y miedo. Uno de los cultivadores, atrapado en el alcance de Tornit, suplicó, por favor, que alguien me ayude. No puedo aguantar mucho más. Otro, que sintió que su energía menguaba,
añadió, estábamos tratando de ayudar, pero nos hemos convertido en su alimento. Altea, al presenciar la escena de pesadilla, sintió una oleada de desesperación. Sabía que tenía que actuar rápidamente para salvar a sus compañeros cultivadores. Concentró su energía y se preparó para desatar otro ataque devastador. Los cultivadores atrapados en las garras de Tornit, con voces llenas de angustia, clamaron por la salvación. Sus súplicas llegaron a Altea, fortaleciendo su resolución. Canalizó su dominio elemental una vez más, decidida a romper el control de Tornit sobre los cultivadores. La batalla había tomado un giro terrible, pero Altea se negó a ceder.